No lo soporto. Ese maldito mocoso se cree mejor que nosotros. Todo por una técnica maldita desconocida. Y está favoreciendo a esos fracasados. Es una vergüenza. Paciencia, querido hermano. Estás perdiendo la paciencia otra vez. Recuerda el plan. Naoya podría estar en la cima como heredero del clan por ahora, sin embargo, lo derribaremos. El necio no sabe lo que le espera. La arrogancia será su muerte. Estoy de acuerdo. Después de todo, puede que no podamos hacerle daño, pero quienes lo rodean son otra historia. Pronto se embarcará en su primera misión sin supervisión, ¿no? Sí, sería una lástima que ocurriera un accidente. Es una verdadera lástima. Una verdadera tragedia. ¿Estamos todos de acuerdo entonces? No tengo objeciones a esto. Mientras el mocoso muera. Muy bien, entonces. Ahora comienza. Capítulo 4. Eres mi especial. Has mejorado, mocoso. Toji casi hizo una mueca al decir esas palabras. Maldita sea, el niño tenía que lucir tan orgulloso ahora. Porque había mejorado en los últimos 2 años, para su sorpresa. Cubierto de tierra y moretones, y además sin un brazo y un ojo, Naoya Zenin se levantó del suelo y se mantuvo erguido, como si no hubiera pasado nada malo. En un momento, ya no existía. Un rápido ejercicio de la técnica de la maldición invertida hizo que su ojo se regenerara, su brazo volviera a crecer y sus heridas se cerraran, como si nunca hubiera sido herido. Giró los hombros una vez, crujió el cuello y exhaló con fuerza. Una breve nube de vapor salió de sus labios en el fresco aire matutino, y luego le sonrió. ¿Qué puedo decir? Casi parecía que también lo decía en serio. Tengo un buen profesor. TCH. La adulación no lo llevaría a ninguna parte. Dicho esto, Naoya era un buen alumno. No hacía preguntas, no pinchaba, no fisgoneaba, y mejor aún, aguantaba los golpes como un campeón y salía airoso. Cada maldita vez. Kid era un luchador nato. Lo llevaba en la sangre. A pesar de su declarada antipatía hacia el clan al que debía su herencia, era un auténtico zenin. Tenaz. Implacable. Implacable. Casi le hizo pensar en otro. No. Para. No pienses en Megumi. Es más fácil decirlo que hacerlo. No pudo evitar compararlos. ¿Era así como se sentía ser padre? ¿Tener un hijo? ¿Actuar como un buen padre? Claro, solo entrenaba a Naoya los fines de semana, y solo entre trabajos, pero a pesar de sus esfuerzos, su pequeño sobrino le había empezado a caer bien. Casi le dieron ganas de volver. De intentarlo. Quizás no era demasiado tarde. Quizás podría regresar. Quizás. No. Megumi probablemente estaba mejor sin él. Decirse lo contrario era una mentira. Toji sería el primero en admitir que era un padre de mierda. Ahí estaba. La pura verdad. Lo había intentado una vez, de verdad, sí, pero ella murió y todo se vino abajo. Se había casado con otra mujer desde entonces y había dejado al mocoso con esa tía y su hija. Era mejor así. Mejor para Megumi, que apenas recordaba el nombre de su padre, y mucho menos su cara. Maldita sea, pensar en él lo enojaba. Era mejor cuando no le importaba. No te quedes ahí parado, mocoso, le gruñó a Naoya. Ven a por mí. Su sobrino obedeció. Un puño le silbó en la cara, pero lo atrapó por poco. Dobló el brazo hacia atrás mientras el chico se retorcía, se apalancaba alrededor de la rama y se estrellaba el cráneo contra la cara. Su nariz cedió con un crujido húmedo mientras un geyser de sangre caliente, su sangre, surcaba el aire. Estrellas brillaron ante su rostro y Toji se olvidó por un momento de su hijo, de sus errores, de todo menos del exasperante chico que tenía delante. Mejor así. Sonriendo como el asesino que era, Toji lanzó un puñetazo hacia arriba, pero su sobrino saltó y le asestó una patada en el cuello. Recibió el golpe, lo sujetó por el tobillo e inmediatamente le rompió la pierna en compensación por su temeridad. Naoya gruñó de fastidio más que de dolor, pero no intentó resistirse mientras lo colgaba boca abajo por el tobillo. Una sonrisa salvaje se extendió por las mejillas bigotudas del niño. ¿Por qué sonreía así? A menos que... Te atrapé. Se dio cuenta de su error un latido después. Un latido demasiado tarde cuando las palmas abiertas del rubio golpearon ambos lados de su cabeza. Por mucho que uno fortalezca su cuerpo, no puede hacer nada con sus órganos internos. Lo mismo puede decirse del oído interno. Toji Fushiguro era sobrehumano gracias a su restricción celestial. Era prueba de la naturaleza especial de su cuerpo que sus tímpanos no se rompieran en el acto. Pero todavía me duele como una perra. Un dolor le atravesó el cráneo y rompió su concentración.
En el segundo en que se dobló, Naoya se giró, arrancándose la pierna y saltando, dejando a Toji agarrando la extremidad ahora inútil en su puño. Su sobrino se posó sobre su pierna sana a menos de 1 metro de distancia, balanceándose sobre ella solo un instante. Aún herido como estaba, su sonrisa no flaqueó, y Toji pronto comprendió por qué. En una explosión de vapor ardiente, Naoya recuperó su pie amputado y se lanzó contra él con una patada de hacha. Un paso ágil y rápido lo puso a salvo, pero la nube de polvo y tierra resultante lo cegó de todos modos. No importaba. Sabía que el chico se escondía en él y se agarró a donde sabía que estaría su brazo. Para su gran disgusto, dicho brazo cedió, dejándolo agarrando una vez más un saco de carne inútil, Gak. Sus ojos se abrieron de par en par cuando aquella mano incorpórea se aferró a su garganta y la apretó, intentando estrangularlo. La arrancó con rapidez, pero el daño ya estaba hecho. No en su cuerpo, claro, era demasiado fuerte para que un maldito niño lo estrangulara, pero su orgullo había recibido un duro golpe. Un músculo saltó en la frente de Fushiguro, palpitando junto a una vena en su sien mientras lanzaba el brazo a un lado. Esa maldita regeneración suya realmente se estaba saliendo de control. ¿Desde cuándo pudo controlar sus miembros amputados? Incluso él tuvo que admitir que la técnica de la maldición inversa era absurdamente mala en las manos adecuadas. Casi le hizo desear tenerla. Por muy fuerte que fuera, una herida mortal era una herida mortal. Si alguien le abría un agujero en el torso, por improbable que pareciera, eso era todo. Estaba acabado. No habría vuelta atrás de una herida así. Pero este chico, había visto a Naoya recuperarse de cosas que deberían haber matado a un hechicero que le doblaba la edad. Nada menos que una derrota completa y absoluta, apuñalarlo en el corazón junto con una decapitación minuciosa, lo derribaría, e incluso así no estaba del todo seguro. Quizás si lo desintegraba por completo, pero el chico era demasiado cauteloso para eso. Incluso como su aprendiz, nunca bajó la guardia del todo en su presencia. Ni una sola vez. Ni siquiera ahora, cuando claramente tenía la ventaja. Algún día, tendría que luchar contra él de verdad. Solo uno de ellos saldría ileso ese día. Sería una buena pelea. Tío. Pensamientos para otro día. Buen trabajo. Sacó la lanza invertida del espíritu maldito que llevaba al hombro. Pero no lo lograste. Naoya resopló y se metió las manos en los bolsillos. Porque no quiero matarte. Una risa ronca escapó de los labios de Toji. Muchísimas gracias. Sin embargo, dio un paso adelante y se puso en movimiento. Realmente deberías intentarlo. La mano de Naoya se alzó bruscamente tras su espalda, desviando por poco el arma afilada como una daga antes de que pudiera clavarse en su cabeza. Toji apenas tuvo tiempo de sorprenderse. Incluso mientras se resistía, el rubio se giró y le clavó la palma abierta en el torso. Un dolor intenso le recorrió el costado y le provocó una convulsión, pero ni siquiera así tuvo alivio. Lo siento, Lee. Quiero probar algo, oyó al rubio murmurar esas palabras para sí mismo, justo mientras se quitaba los zapatos y las pesas que llevaba dentro. Primera puerta, abre. ¿Puerta? ¿De qué estaba hablando ahora? Toji pronto tuvo su respuesta. El siguiente puñetazo, con la fuerza de 10 hombres, casi le hunde las costillas. La sangre le manó a borbotones mientras se estrellaba hacia atrás, dando una voltereta y estrellándose contra un árbol. Apenas comenzaba a enderezarse, una bota llenó su campo de visión. Una patada voladora que le echó la cabeza hacia atrás y le arrancó los pies del suelo. Se elevó, dando vueltas en el aire, como un pájaro con las alas rotas, sonriendo como un loco todo el tiempo, completamente indiferente a su situación. Sí. Eso era más acertado. Ahí estaba el instinto asesino que había cultivado tan incansablemente en él. No podía aspirar a criar a un niño, y mucho menos a dos, pero entrenar a uno. Eso sí lo podía hacer. Primario. Un grito triunfal resonó en algún lugar por encima de él. Solo alcanzó a oír el final. Casi sonó como, Loto. El ataque de Naoya lo impactó desde lo alto como el puño de un dios furioso, impidiéndole volar brevemente y estrellándose contra la tierra. Aún así, Toji Fushiguro seguía siendo dueño de su destino. Cualquier otro habría sido derrotado al instante. Él no. La tierra se hundió bajo sus pies cuando se recuperó, agachándose en el último segundo. ¿Cómo lo había llamado el chico? ¿Un aterrizaje de superhéroe? Maldita sea, era un infierno para las rodillas y él no se estaba volviendo más joven. Arriba. Sus instintos le ladraron una advertencia, y entonces su sobrino lo asestó como un rayo, abalanzándose sobre él con fuego y furia.
Su puño se hundió en la tierra, hundiéndose hasta el codo, no, más profundamente ahora, increíblemente, su sonrisa se hizo más amplia. Segunda puerta. Justo antes de arrancar una enorme roca del suelo y lanzarla hacia él con un poderoso rugido. Un movimiento del arma de Toji lo cortó por la mitad. El rubio atravesó esas mitades cortadas para abordarlo. Su puño le dio en la cara y el dolor le recorrió los nudillos. Me acabas de morder. Una sonrisa con dientes grandes fue su recompensa antes de echarlo a patadas. Maldito berserker. Este maldito mocoso ni siquiera estaba usando su maldita técnica. Solo pura fuerza física. Así se sentía el orgullo. Orgullo no de sí mismo, sino de alguien más. De ser así, nunca había estado más orgulloso. Después de todo el tiempo que había dedicado a ponerlo en forma, con un gran coste para él. Su tiempo finalmente estaba dando sus frutos. Incluso lo había rescatado de la ocasional cacería de maldiciones rebeldes que perturbaban la paz, no eran hechiceros de Jujutsu registrados, sabía que el mocoso se ensañaría con él si llegaba el caso, y había demostrado ser un experto en matar. Si a eso le sumamos esos ojos de la creación, estaba a la altura del mismísimo Satoru Gojo. Quizás más alto. El movimiento danzaba en su periferia. Toji giró y paró un golpe que le hizo crujir todo el brazo derecho. Naoya le sonrió, con las venas palpitando en su rostro. Tercera puerta. Bota. La mente de Toji se quedó atascada en esa última palabra cuando un tacón le rozó la barbilla, le chasqueó los dientes con un doloroso crujido y le sacudió el cerebro. Su cuerpo salió volando. Otra bota lo encontró allí, luego otra inmóvil, mientras se veía lanzado de un lado a otro en el cielo como una especie de raqueta loca entre dos jugadores campeones. Su sonrisa no se desvaneció ni un instante. No había nada que pudiera hacer, ninguna defensa que pudiera siquiera esperar reunir hasta que, allá. Un puño rojo sangre llenó sus ojos. Toji giró el cuello, esquivando un golpe demoledor que le habría destrozado la cara y lo habría derribado al suelo. La onda expansiva del puñetazo le destrozó la oreja derecha solo por la presión del aire. Un molesto zumbido le inundó el cráneo. Apretó los dientes y usó el dolor para impulsar su siguiente ataque. La lanza invertida del cielo se abalanzó sobre su sobrino, apuñalándolo en el estómago, explotándole por la espalda en una lluvia de sangre. Naoya jadeó y se dobló, gritando en un raro momento de dolor infantil. Toji reprimió una mueca de dolor. No era una herida mortal, se recordó a sí mismo. Había evitado deliberadamente las entrañas del chico. Podría curarse de eso con la maldición inversa. Un puño agarró su camisa, atrayéndolo hacia sí mientras caían en picado a la tierra. Naoya seguía sonriéndole, con los dientes ensangrentados. Halcón, la cara de Toji se puso blanca. Oh, ese pequeño bastardo. Se dejó apuñalar deliberadamente. Cabe mencionar que Toji Fushiguro nunca había jugado videojuegos en su juventud. Ni una sola vez. Por lo tanto, desconocía por completo el homenaje que su excéntrico sobrinito estaba a punto de rendirle. Una llama llenó el puño del rubio, adoptando la forma familiar del pájaro favorito del chico. Finalmente, Naoya usó su técnica maldita, retrocediendo para asestar un devastador puñetazo. Los nudillos apretados se asentaron en el rostro de Toji y compraron una propiedad allí. Su cuerpo se convirtió en un cometa y se estrelló contra la tierra ya fracturada como una estrella fugaz, dejando una imponente columna de humo a su paso. Si no fuera por el velo, la gente podría haber notado la explosión justo ahora. Tal como estaban las cosas, sintieron un suave temblor en la tierra. Nada más. Toji sintió mucho más que eso. Encajado en el suelo, giró la cabeza con un gemido. Sus piernas no respondían. Ni siquiera sus brazos, por cierto. Creo que el mocoso me rompió la espalda. Resignándose a la molestia, se quedó allí tendido en su cráter con forma de Toji, contemplando las nubes, observándolas hasta que Naoya finalmente dejó de volar y regresó en círculos. El chico había sido ágil antes, pero ahora era un pequeño idiota rapidísimo, incluso con las pesas puestas. Sin ellas, bueno, no había entendido por qué el mocoso insistía en usarlas hasta que se las quitó. Al parecer, eran misiles de mano. La cara del último cabrón cuando se las quitó de una patada no tenía precio, bueno, justo antes de arrancarles la cabeza. El niño era un asesino de pies a cabeza. Realmente la vida de un hechicero fue desperdiciada en él. Naoya se posó a su lado, sin importarle la daga que aún tenía clavada en el estómago. Se acercó, le tocó la oreja con una mano y se la curó junto a la espalda. Toji lo admitió. Era un fastidio no poder moverse, y mucho menos estar sin oreja.
Sin embargo, cuando intentó tocarse el labio, lo despidió con un gesto. No, déjalo. ¿Seguro? El rostro del niño recuperó su palidez habitual. Esto te dejará cicatriz. Bien. Al menos tendría algo para recordar. Ojalá mi hijo fuera como tú. Eso provocó un guiño de su estudiante. ¿Tienes un hijo? Mierda. Debería haberse callado en vez de hablar. Pero ahora Naoya lo miraba y había algo tan familiar en esa expresión. ¿Qué daño había en ello? No es como si pudiera cambiar algo, ¿verdad? Sí, se puso de pie y se estiró con un suspiro lánguido. Megumi. Sigue siendo un enano, pero dentro de unos años, quizá lo venda al clan Zenin. Naoya hizo una mueca. ¿Por qué querrías hacer eso? Toji descubrió que la honestidad era la mejor política. Además, los fuertes no tenían motivos para mentir. El clan era un lugar horrible para mí, pero él posee la técnica de las 10 sombras. La primera en generaciones. Seguro que le darán la bienvenida. Y además, miró a su aprendiz con una mirada oscura. ¿Estás ahí, verdad? Evitarás que nadie se aproveche de él y de su hermana. Su oreja se crispó al mencionar a Tsumiki. Puede que sea así, pero, ¿no es suficiente, eh? Es hora de endulzarlo. ¿Estás familiarizado con el general Mahoraga? El chico mayor se quedó paralizado. Tu hijo puede invocar a ese monstruo. Ahora no, pero algún día podrá. Todos los usuarios de las 10 sombras podían. Me han dicho que el conocimiento es instintivo. Tú también tienes algo de invocador, ¿verdad? Le dirigió una sonrisa desafiante. He visto a esas criaturas tuyas. ¿Piensas quitárselas de encima? ¿Yo? ¿Domar a esa bestia? Naoya se dejó caer frente a él, dobló ambas piernas y le puso una mano en la barbilla. No me pasó por la cabeza ni un segundo. Ja. Una risa sombría escapó de sus labios. No mientas. Sé cómo trabajas. Siempre buscas más poder. Su sobrinito malhumorado se burló y se sacó la daga del estómago. Para proteger a mis seres queridos. Clara, algo se agudizó en su mirada. ¿Te costaría la vida ser padre de verdad? Probablemente. ¿Qué? Estaba siendo sincero. No tengo ni idea de ser padre. Su madre ya no está. Viejos recuerdos. Recuerdos dolorosos. Ignóralos. Apágalos. Entiérralos. Intenté casarme con otra para que alguien cuidara del niño, pero desapareció. Al menos consiguió una hermana a cambio. ¿Por qué me preguntas esto? Espera, ¿por qué el niño parecía enfadado con él? Me sorprende que no haya sido con el viejo. Naobito. ¿Por qué iba a hacerlo? Ambos sabemos que eres el líder del clan en todo menos en el nombre últimamente. Naoya emitió un sonido evasivo pero no mordió el anzuelo que había tendido. ¿Cómo? Quizás su posición no era tan segura como parecía. ¿Va, a quién engañaba? Claro que no. El niño solo tenía 12 años. Nadie quería obedecer órdenes de un niño, por muy poderoso que fuera. Los Zenin eran particularmente testarudos en ese aspecto. Sus hermanos mayores probablemente estaban causando problemas. Puede que no les agradaran Megumi y Tsumiki. Qué lástima. Si le causaron problemas a sus hijos. No es que le importara. De nada. Normalmente, los demás grandes clanes de hechiceros habrían estado esperando entre bastidores, listos para aprovecharse de semejante conflicto. Espionaje, luchas internas, secuestros y cosas peores. Su pobre sobrino habría estado desesperado lidiando con ese desastre. Por suerte, estaban distraídos en ese momento. Los Kamo tenían sus propias bendiciones y problemas a partes iguales. Por un lado, estaban demasiado ocupados adulando a su querida princesa con sus malvados ojos mortales. Pero por otro lado, tenían a un pequeño bastardo que, de alguna manera, heredó la famosa manipulación de sangre del clan. Una bendición en una mano, una mancha en la otra. La familia Gojo no necesitaba presentación. Eran, con diferencia, los más estables del grupo en ese momento. Naturalmente. Era un hecho, ya que contaban con el mismísimo Satoru Gojo. Al parecer, se llevaba bien con Naoya y sus primitos. Si se convertían en los respectivos jefes de clan, contribuiría enormemente a aliviar las tensiones en el mundo del Jujutsu. Había otros rumores prometedores en el mundo del Jujutsu, si uno tenía oídos para oírlos. Había oído hablar de un niño capaz de cambiar de lugar con casi cualquier cosa simplemente aplaudiendo. Una niña en el campo que iba por ahí golpeando espíritus malditos con solo un martillo y clavos. Y luego, quizás lo más extraño de todo, un muchacho salvaje con una obsesión por todo lo relacionado con las apuestas, uno que golpeaba a los espíritus malditos hasta la muerte solo con los puños. Esos eran solo los que recordaba de memoria.
Había otros también. Algo sobre una mujer con la frente llena de cicatrices y alguien con ojos blancos que todo lo ven. Uf, no recordaba el resto. De todos modos, el mundo Jujutsu y los tres grandes clanes estaban equilibrados, por ahora. Pero dentro de unos años... Bueno, podía ver cómo esa balanza se inclinaba en todos los sentidos. Ah, sí, el futuro prometía ser interesante, como mínimo, pero solo mientras viviera para verlo. ¿Quieres que mate a algunos de tus detractores por ti? Te haré un descuento. Francamente, le vendría bien el ejercicio. Su cuerpo se estaba oxidando. Naoya chasqueó la lengua, sacó su cantimplora y dio un largo trago antes de responder. Gracias, pero no, gracias. Esto es algo que tengo que solucionar solo. Mi oferta sigue en pie. Tenla en cuenta. Le pasó la cantimplora. Lo haré. Ah, no hay nada como el agua fría después de un largo día de entrenamiento. ¿Cómo están tus primos? ¿Te refieres a tus sobrinas? Naoya lo miró fijamente. Maki y Mai están bien. Estarían mejor si aceptaras entrenarlas, te dije que los hicieras fuertes. Últimamente no podía permitirse preocuparse por nadie más. Era un milagro que Naoya hubiera logrado abrirse camino en su corazón tal como estaba, y solo lo había logrado a fuerza de pura fuerza y persistencia. Asumir algo más que él era como cortejar el desastre. Preocuparse era emoción. La emoción era debilidad. Cuantos más vínculos tenías, más te podían arrebatar. Había aprendido bien esa lección. Chico tonto, se burló una voz familiar y fea de su juventud. Creí que lo sabías mejor después de que llevé a tu madre al patio trasero y... Toji se estremeció al recordarlo. Su mano derecha se cerró a su lado. Nadie volvería a quitárselo jamás. Al menos pásate a verlos alguna vez, ¿sí? Naoya le dio una palmadita en el brazo, Toji reprimió el impulso de romperla, y aceptó la cantimplora cuando se la devolvieron. Puede que te lleves una grata sorpresa. Han mejorado muchísimo desde la última vez que los viste. Toji evitó su mirada. Me parece un trabajo tremendo. Naoya simplemente tarareó. Las mejores cosas de la vida suelen serlo. Maldita sea, pero el niño sonó viejo por un segundo. ¿Fue solo su imaginación? Seguro que sí. Aún así, vio una oportunidad. Una fresca brisa otoñal silbaba entre ellos, arrastrando las hojas muertas. Pronto aceptaré otro trabajo. Será largo. ¿Te importaría cuidar a los niños mientras estoy fuera? Naoya se resistió. ¿Ja? No soy una niñera. Busca a alguien que cuide a tus hijos hoy. Toji estaba bien preparado para su contraataque. Haz eso, y evaluaré a Maki y Mai. El rubio farfulló. De todos los argumentos torpes, bien. Aprovechó su ventaja. Quiero un voto vinculante. Naoya hizo ruidos exasperados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás en posición de negarte? Al final, por supuesto, aceptó. Eres un negociador duro. 0, 0, 0. ¿Realmente había perdido ya 2 años? El tiempo pasó, como todo. Así era la vida. En verdad, Naruto estaba un poco desconcertado por lo rápido que pasó todo. La infancia era algo para disfrutar, pero a este paso pronto dejaría atrás su segunda infancia antes de acostumbrarse del todo. 2 años. 24 meses. 730 días habían pasado, así de simple. Tomó nota mental de estar más atento a los acontecimientos futuros, para no volver a ser sorprendido. Más vale prevenir que lamentar. A pesar de, se detuvo en el umbral del recinto del clan, se miró y suspiró. La técnica de la maldición invertida era sin duda lo suficientemente útil como para ignorar la mayoría de las heridas, pero, por desgracia, no le hacía ningún bien a su ropa. Hoy le había regenerado un brazo y una pierna, pero sin darse cuenta se había olvidado las mangas de ambos, por no hablar de la suciedad y la sangre que lo cubrían. Podía recrear y abrir con seguridad 4 de las 8 puertas de su cuerpo y, aunque le dolía muchísimo, sabía que no había alcanzado el nivel de Leigai. Todavía no. Algún día lo haría. Pero hasta entonces, quizás, un cambio de ropa era lo indicado antes de ir a buscar a Maki y Mai. Espera, ¿qué era ese olor? Olfateó e hizo una mueca ante el rancio olor a sudor. Probablemente se había dado una ducha caliente, ya que estaba. Un movimiento de cabeza salpicó un poco de sangre aún húmeda en el suelo. Mejor que sea una ducha larga. Maki y Mai odiaban verlo en ese estado. La última vez que había llegado a casa así, las gemelas estaban fuera de sí por la preocupación y, al verlo, intentaron abalanzarse sobre Toji. No lo lograron, por supuesto, pero les resultó divertido verlas golpear las rótulas del hombre mayor. Valió la pena.
Puede que Toji Fushiguro sea un terror impío para los hechiceros de todo el mundo, pero realmente no sabía qué hacer con esas chicas. ¿Era esa una debilidad que podría utilizar en el futuro para atraer más a su lado? No, no, no. Primero la ducha y el atuendo nuevo, y después el plan. Al final, tardó casi una hora en ponerse presentable. Habría preferido naranja y negro, pero parecía que los sirvientes habían entrado en razón esta semana y le habían cambiado toda su ropa habitual por horribles prendas verdes sobre gris, propias del heredero del clan Zenin, uff. Mientras estuvo fuera este fin de semana. Actuar así de Petty le sacaba de quicio. La creación de todas las cosas fue útil, pero aún no había descubierto cómo crear ropa, y mucho menos tenerla. Ah, pero una vez lo hizo. Sus futuros aliados iban a tener atuendos increíbles cuando por fin resolviera ese rompecabezas. Y una vez que descubrió cómo hacer que dichos trajes fueran a prueba de maldiciones, a prueba de armas, a prueba de balas y griega. Bueno, a prueba de todo. ¡Cuidado! Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca mientras metía las manos en las mangas. Sí señor, el futuro parecía brillante. Últimamente, la situación en el clan se había calmado. Naobito había aprendido cuál era su lugar desde su última paliza, y nadie se había atrevido a meterse con él desde entonces. Al menos no abiertamente. Sus odiosos hermanos mayores no habían intentado desafiarlo como heredero del clan. De hecho, habían estado curiosamente ausentes últimamente. Lo habían estado evitando, lo que significaba que los tres tramaban algo. Después de todo, no podría humillarlos si ahora estaban tomando una licencia prolongada en el extranjero, ¿no? Bueno, podría, pero no le gustaba la idea de dejar a Maki y Mai solas por tanto tiempo. Inaceptable. Nunca lo perdonarían si los dejara en Japón y. Bienvenido a casa, hermanito. Veo que sigues jugando a ser el heredero. Naruto se pellizcó el puente de la nariz. Respiraciones profundas. No debo matar. Aunque quisiera. Esperaba un saludo a su regreso, algo normal. Quizás de Maki o Mai, ellas podían ser sigilosas cuando querían, pero no de uno de sus hermanos. Nunca de ellos. Ya no. Natoshi. Se giró para mirarme e inclinó la cabeza con un gesto recatado. Ha pasado tiempo. El hombre que tenía delante sonrió. ¿No tienes palabras amables para tu hermano mayor? Claro. Date la vuelta y muere. Vamos, vamos, no seas grosero. ¿No somos familia? Contuvo un suspiro. Te apresuras a decir eso cuando te conviene. Compartimos la misma sangre, nada más. Había al menos un pequeño parecido familiar entre ambos, en el rostro y los ojos, pero más allá de eso, este hombre delgado y demacrado le resultaba tan desconocido como el majestuoso kimono azul que vestía y la extraña espada que llevaba en la faja. Una pena, la verdad. Había sido uno de los más amables antes de que los ancianos descubrieran su técnica maldita. No era precisamente amable, pocos en el clan Zenin lo eran, pero Natoshi no había sido cruel. Dicen que el poder corrompe y el poder absoluto, absolutamente. Quizás sí. La fea mueca de desprecio en su rostro sin duda lo atestiguaría. Veo que todavía te estás ciñendo el pelo. ¿Fue ese su mejor momento? Veo que sigues siendo un imbécil y oliendo a humo. ¿Por qué tú? Adelante, dijo, plantando los pies en el suelo mientras su hermano extendía la mano hacia la espada envainada. Desenvaina tu espada. Dame una excusa para eliminar a la competencia. Para su disgusto, Natoshi no obedeció. En cambio, se enderezó con esa sonrisa enfermiza, esa fachada venenosa que una vez había sido tan dulce cuando eran jóvenes. Lo entristeció. Naome y Natsuo siempre habían sido una causa perdida para él, pero hubo un momento en que realmente creyó que había esperanza para esta. Quizás era su vieja ingenuidad la que asomaba su fea cara. En el fondo, seguía siendo un soñador. Más tonto que él. ¿Cuándo cesarás con esta rebelión sin sentido? Se burló su falso hermano, buscando una nueva vía de ataque. Sigue así, y quizá mi padre nombre a otro heredero. Ah, así que ahora estaban en el tema de las pullas veladas y las advertencias poco sutiles, ¿no? ¿Se supone que eso me amenaza? Para nada. Todos tenemos debilidades, Naoya. Las tuyas son simplemente más visibles que las de otros. Su puño se estrelló contra el pecho de Natoshi, y su hermano explotó en humo. ¡Qué mal genio! Reprendió el anciano Zenin, recuperándose tras él. ¿Has olvidado mi técnica maldita? ¿O creías que sería tan insensato como para enfrentarte yo mismo? Naruto se frotó el brazo, ligeramente molesto por las quemaduras. Creí que por fin te habías armado de valor, sí. ¡Qué decepción! Si las miradas mataran, habría sido un montón de cenizas en el suelo.
Te comerás esas palabras, hermano. Era demasiado esperar que sus idiotas hermanos no tramaran nada contra él. De hecho, le sorprendía que les hubiera llevado tanto tiempo actuar. Eso implicaba algún tipo de plan. Debían tener uno si se sentían lo suficientemente seguros como para enfrentarlo abiertamente, pero seguía sin comprender qué tramaban. Si de alguna manera conseguían derrocarlo como heredero del clan e instalar a alguien más dócil, simplemente se llevaría a Maki y a Mai, mataría al clan y se acabaría con todo. Seguramente se habían dado cuenta de esto. Tampoco podían perseguir fácilmente a Maki y Mai, ya no. Una tenía a Shukaku, y la otra a Matatabi. Podrían ser pequeñas sombras de lo que fueron, pero eran poderosas por sí mismas. Además, eran parte de él. Si alguien las atacaba, lo sentiría al instante y vendría corriendo. Lo que significaba que, cualquiera que fuera la trampa que sus queridos hermanos mayores estuvieran planeando, él caería directamente en ella. Bien. Para él era más fácil. Se metió las manos en los bolsillos y se marchó. Naoya. Hizo una pausa. ¿Y ahora qué? Si no vas a atacar, cuídate, hermanito. Los Zenin no tolerarán tus acciones por mucho más tiempo. Ahí estaba, esa insufrible sonrisa que poco a poco había llegado a despreciar durante los últimos 12 años de su vida. A pesar de todo tu poder, no eres un Sukuna. Ni tampoco Satoru Gojo. Solo eres un niño que se ha vuelto demasiado grande. Bueno, esa era una amenaza velada si alguna vez había oído una, y nada sutil, además. Bien. Dos podían jugar a ese juego. Estiró el cuello por encima del hombro y miró al doble de humo de Natoshi directamente a los ojos. ¿Tolerar? Dijo con una voz áspera y fea. ¡Qué feo! Natoshi se enfureció. ¿Perdón? Hablas como si tuvieras algo que decir al respecto. Se giró para mirarlo de frente, sin mostrar ni una pizca de emoción. No tienes nada que decir. Eres débil. El aire vibraba con una intención asesina mientras hablaba. No necesitaba alzar la voz. No hacía falta. Una simple mirada silenciaba a Natoshi con más seguridad que cualquier grito. Podría destrozarte el mundo entero. La única razón por la que no lo hice es porque pensé que podrías ser mejor que los demás, que en lo más profundo de ti, aún podría existir una pequeña pizca de bondad. Por desgracia, me has demostrado que me equivoco. Felicidades. ¿Sabes lo que significa eso? En ese momento, su sonrisa habría enorgullecido al rey de las maldiciones. Significa, aclaró, juntando las manos con una amplia sonrisa que partía el rostro, que puedo aplastarte, moler tus huesos, hacerte un guiso, dártelo de comer a tus hermanos, y sentir solo satisfacción. ¿Entiendes? Su hermano intentó hablar, arremeter, desafiarlo. Lo único que se le escapó fue un gorgoteo sin palabras. Naruto tarareó. Puedes asentir. Natoshi lo hizo, aturdido. La hechicería de proyección era útil para todo tipo de cosas, pero tenía una debilidad inherente. Una proyección visual transmitía información a quien la controlaba en ese momento. Compartían sentidos: vista, olfato y oído. Era una vía de doble sentido. Todo lo que experimentaba el doble, también lo experimentaba el usuario. El jujutsu de Natoshi giraba en torno al uso del humo. Su maestría era tal que incluso podía moldearlo a su imagen y semejanza, compartiendo con él dichos sentidos. Normalmente, eso no era una gran desventaja. Sin embargo, bien, su sonrisa se ensanchó, entrecerrando los ojos. Una última cosa antes de irme, agarró la hechicería por la cara y la apretó. Conoce tu lugar. El jujutsu de su hermano cayó de rodillas, al igual que el hombre mismo, a millas de distancia, dejándolo con su sonrisa. Maki y Mai estarían a salvo. Nadie les haría daño. Así que juró. Siendo sincero, Naruto deseaba tener más tiempo para ellos, más de sí mismo para dar. Los gemelos crecían como la hierba. Parecían más altos cada día, pero no por ello menos enérgicos y bulliciosos. Más fuertes, también. Las pocas y preciadas horas que pasaba con ellos no le parecían suficientes, pero estaba constantemente ocupado debido, en gran parte, a las cargas que se había impuesto. Tenía un plan, ¿sabes? Y como resultado, su vida se había convertido en una especie de rutina últimamente. Primero y principal, entrenaba con Toji los martes y fines de semana, mientras que Mei Mei entrenaba los lunes, viva los lunes de Mei Mei. Y Gojo tenía el resto de la semana para darle una paliza. Entretanto, se dedicó a su propio entrenamiento, fortaleciendo aún más la creación de todas las cosas. Fue un ciclo brutal, que le reportó beneficios en términos de fuerza, pero, sinceramente, si no fuera por la técnica de la maldición inversa, estaría hecho un desastre.
Los esfuerzos de Gojo en ese frente estaban yendo bien. La parte del entrenamiento, no el llanto. Francamente, no creía que el hombre pudiera llorar. Nunca lo había visto triste. Ni una sola vez. Aún no había logrado convencer a Nanami, Utaime ni a Aibara para que se unieran a sus planes, estaba fascinado con su técnica maldita. Pero no por falta de esfuerzo. Estaban cambiando de opinión. Estaba seguro de que solo era cuestión de tiempo. Al fin y al cabo, eran aliados, ¿no? ¿No deberían entrenar juntos y compartir sus conocimientos? Seguramente se daban cuenta de que juntos eran más fuertes, ¿no? Y si observar sus técnicas le ayudaba a comprender las suyas, mucho mejor. Por supuesto que les pagaría con creces por esto. Ya le había prestado a Isobua Shoko como agradecimiento por enseñarle algunos trucos con la técnica de maldición invertida. Gracias a ella, su velocidad de regeneración era casi inigualable últimamente. De ahí que pudiera deshacerse fácilmente de sus extremidades como si fueran caramelos y ponerse furioso en combate. Era una chica muy amable, enseñándole a adormecer sus nervios de esa manera. Y Gojo dijo que era mala para dar explicaciones. Puf. Asimismo, le había dado a Geto un pequeño Son Goku, estrictamente en período de prueba, dependiendo del comportamiento del hechicero mayor, a cambio de lecciones detalladas sobre los espíritus malditos. De él había aprendido que era posible domar un espíritu maldito sin manipulación maldita, aunque era extraordinariamente difícil. Con suerte, el mono de 4 colas mantendría a su gurú de buen humor, a la vez que le serviría de ancla en el futuro. No sería bueno que ese se desanimara ahora, ¿verdad? No con esa chispa de oscuridad en el corazón, pero ¿qué más da? Su mente ya estaba en otra tangente. Ah, quiero domar un espíritu maldito. ¿Quizás un lobo? Probablemente sea mejor empezar con algo pequeño y ver si puedo elevarlo a un nivel especial. Un susurro llegó a su oído, arrancándolo sin piedad de sus muchos planes. ¿Es ese chico otra vez? Estiró el cuello y miró por encima del hombro. Algunos de los hombres y mujeres mayores del clan murmuraban entre dientes mientras pasaba. Los más jóvenes se inclinaban con gusto, incluso con alegría, pero eran los viejos cascarrabias y las viejas insensibles quienes lo fulminaban con la mirada, murmurando entre dientes. No era ajeno a ello. Conocía bien las miradas desviadas y los susurros ásperos. Hace una vida les habría gritado y tratado de demostrarles su valor, pero ahora, no sentía tal impulso. ¿Qué necesidad tenía de demostrar su valía a gente como ellos? Parecía ridículo. ¿Alguna vez fui tan inmaduro? Quizás lo era. Quizás simplemente había madurado en esta extraña segunda vida. ¿Pero qué opción le quedaba? Los Zenin eran un grupo de mocosos intolerantes que no veían el bosque por los árboles, tan aferrados a sus costumbres que ni siquiera podían contemplar la idea del cambio. Preferían dejar que el clan se hundiera en el fango antes que permitirle alcanzar la gloria. Duro. Él lo controlaría todo. Todo sería suyo. Buenas tardes. Se aseguró de saludarlos con la mano, sabiendo que eso los distraería. Qué día tan bonito, ¿verdad? Ah, el rechinar de dientes. ¿Había algo más dulce? Quizás Gojo tenía razón. Bromear era divertido. Por cierto, miró a una sirvienta cercana. ¿Has visto a Makio Mai? Ella inclinó la cabeza. Estaban cerca del foso de entrenamiento, honorable heredero. Gracias, dijo, agitando la mano. Eso será todo. Sus detractores todavía lo miraban fijamente. Solo tenía que inclinar la cabeza hacia ellos, levantar un dedo y ponerle un poquito de energía maldita. Eso fue suficiente para dispersarlos como a ratones. Los vio huir con una sonrisa de desconcierto. ¿Qué le importaban los lloriqueos y alaridos de los vagos? Si tenían un problema, podían retarlo a pelea. Ah, claro, no podían. Porque ganaría. Siempre ganaba. Sinceramente, tal vez sería mejor matarlos y empezar de cero. Malditos viejos. Un hombre de la preparatoria Jujutsu también vino a buscarte, pero no estabas. La criada hizo una reverencia y le entregó un sobresellado. Me pidió que te diera un mensaje, algo sobre que era hora del espectáculo. Naruto se estremeció. No, seguro que no. Un movimiento rápido de sus dedos lo abrió y le permitió examinar su contenido. Su ojo derecho empezó a temblar. Satoru, te lo juro por Dios, ahora podía imaginar su voz mientras leía. Hola, mi querido Kouai. Por fin llegó tu primera misión en solitario. Conseguí engañar a los superiores con excusas durante los últimos 2 años, pero finalmente se han empezado a poner firmes en que debías contribuir. Así que te encontré un pequeño y acogedor santuario en el bosque cerca del complejo del clan. Parece bastante sencillo, pero no lo investigué mucho.
Probablemente solo sea un pequeño e inofensivo de segundo grado. Debería ser fácil, ¿verdad? Lo habría destruido yo mismo hace un tiempo, pero lo he estado guardando para tu debut. ¿A que soy un senpai genial? Espera, no respondas, ambos sabemos que lo soy. Hazlo bien y seguro que te convertirás en un hechicero de grado especial en un santiamén. Ah, y entrenaremos más tarde. Recuerda traer tus guantes. Por cierto, ¿cuándo podré tener una de tus mascotas? Siempre tu increíble senpai, Dojo. Arrugó la nota, chasqueó los dedos y le prendió fuego. Así que finalmente había comenzado, ¿eh? Era inevitable. Misiones. Sí, ya había eliminado maldiciones antes, incluso había seguido a otros hechiceros en sus misiones, pero siempre en un entorno controlado. Esta sería la primera vez que emprendía esa tarea solo. Y a la madura edad de 12 años. Le dolía un poco saber lo que intentaban hacer los superiores. Pensaban que podían lanzarle poderosas maldiciones hasta que muriera, ¿no? Bueno, se esperaban algo mejor. Las maldiciones de cuarto grado no eran rival para él. Maldiciones de tercer grado que cortó como un cuchillo caliente a través de mucha mantequilla. Las maldiciones de grado 2 se desempeñaban un poco mejor al huir y a menudo lo hacían cuando él las enfrentaba. Las maldiciones de grado 1 podían ser un poco molestas si tenían una habilidad particularmente problemática, pero aún así morían como el resto. Anhelaba un desafío de verdad, algo con lo que medir sus habilidades recién refinadas. Ah, pero maldiciones de grado especial. Se suponía que eran raras por algo. La que había matado años atrás había sido una excepción, una sorpresa y más débil de lo esperado. Había entrado en su habitación y la había destrozado tras solo unos golpes. Nadie sabía que la había matado. Sospechaba que alguien la había enviado tras él por alguna razón, pero como nunca volvió a intentarlo, lo dejó pasar. La mayoría de los grados especiales supuestamente estaban por encima del resto, aunque él encontró que el título de especial era un nombre inapropiado. Cualquier maldición podía adquirir sensibilidad bajo las condiciones adecuadas. No tenías que ser de grado especial para ser único. Por supuesto, por esa misma definición, los pequeños Shukaku y Matatabi calificaban como grados especiales, aunque podían ser vistos por casi todo el mundo. La mayoría asumió que eran simplemente mascotas exóticas. La mayoría murió cuando intentaron llevárselos. Y hablando de intentarlo, ¡hola! Un ruido llamó su atención cuando rodeó la cama, saltó del porche y griega. Sí. Efectivamente, encontró a Maki cerca. No entrenaba en el foso como Mai, incapaz de ver maldiciones como ella, y por lo tanto de defenderse, pero no se dejó vencer por eso, no señor. Su prima pequeña era una brutal mezcladora de movimientos, con su larga coleta ondeando a su alrededor mientras danzaba entre sus objetivos, espada en mano. Era la pesadilla de los muñecos de entrenamiento. Casi la había reducido a polvo bajo la atenta mirada de Shukaku. «Golpéalo otra vez», le gritó furioso el pequeño Tanuki. «¿Sigue en pie?» Ella le cortó la cabeza al muñeco con un violento golpe hacia atrás. Esa chica. Naruto se sentía un poco orgulloso de su progreso. Pues así como Mai deseaba mejorar, ella también. Y vaya si estaban mejorando. Muy rápido. Casi demasiado rápido. Cada vez que uno de los gemelos progresaba en un área, el otro lo hacía en otra casi exponencialmente. Tenía una teoría al respecto, probablemente relacionada con su aspecto gemelo, pero aún no estaba seguro. Cultivar esa teoría tomaría más tiempo, y mucho menos materializarla. Dicho esto, a estas alturas voy a tener un grupo de chicas siguiéndome. Rayos. 2 de ellas ya están entrenando. La comisura de su boca se curvó en una pequeña sonrisa agridulce, recordando vagamente un anime que había visto de joven. En Japón abundaban esos. ¿Qué demonios es esto, Shadow Garden o algo así? Jefe. Shukaku levantó una pata desde su percha, sobresaltándolo. ¿Vienes a ver cómo estamos? Fingió encogerse de hombros sin comprometerse, con un tarareo aparte. Algo así. Maki se animó y dejó caer su espada corta, con una mirada dorada brillando. ¿Naoya? Hola, Maki, levantó la mano derecha. Ha pasado un tiempo. Te has vuelto más fuerte. Sus ojos se iluminaron. Naoya. Prepárese para el impacto. Se plantó, agarró a su excitable prima por la cintura cuando se abalanzó, la giró y la bajó. En cuanto lo hizo, se aferró a él y hundió la cara en su chaqueta. Vaya. Su cabeza casi le llegaba al pecho. Otra señal de lo alta que llegaría a ser algún día. El agarre de Maki era mucho más fuerte de lo que recordaba, y tenía aún menos energía maldita de la que recordaba.
Se estaba volviendo, sin saberlo, como Toji, o quizás. Esta vez te fuiste por un tiempo. No es mi culpa. Le acarició la cabeza, arrancándole un murmullo de satisfacción mientras le pasaba los dedos por el pelo verde. Toji me arrastró hasta las montañas y me dejó allí. Acabo de regresar. Hizo una pausa, recordando a qué había venido, y sonrió radiante. Te traje algo. Atención adquirida. ¿Me tienes un regalo? No se lo digas a Mai. Extendió las manos y conjuró el regalo en cuestión del espacio donde lo guardaba. Tada. Contrariamente a la creencia popular, las herramientas malditas no eran fáciles de fabricar. Todo lo que creaba con la creación de todas las cosas se forjaba con su propia energía, y esta, a su vez, tardaba en regenerarse. Irónicamente, le resultaba más fácil fabricar armas. Conocía las armas, y fabricarlas e imbuirlas con un efecto era bastante fácil una vez que se conocía el truco. Eran esencialmente únicas. Pero un material tan delicado como este requería un tacto más suave, no estaba acostumbrado a la suavidad. Rompía cosas, las destrozaba. Demonios, la mayoría de las cosas que recreaba hoy en día estaban destinadas a causar dolor. Pero esto no. Nunca esto. No. Maki entrecerró los ojos al ver el objeto en cuestión. Esos son gafas. Exclamó radiante. Mi última creación. Te permitirán ver espíritus malditos. Útiles, ¿verdad? Maki lo miró fijamente. ¿Y estos no son de broma? ¡Qué grosero! Solo la había engañado, ¿cuántas? ¿3 veces? Bueno, si no los quieres, ¿sí? Quiero. Se los ofreció y se los puso rápidamente. ¿Qué tal me veo? El tiempo saltó. Esa era la mejor explicación para lo que sucedió después. Por un bendito instante, Naruto vislumbró el futuro y vio en ¿quién? Se convertiría la pequeña Maki, con gafas y todo. Eso lo resolvió. Iba a ser un monstruo en el mejor sentido de la palabra. Parpadeó y el momento se perdió, dejándolo con una sonrisa de Cheshire. Cierto, le había hecho una pregunta, ¿verdad? Y una pregunta forzada, además. No, no. Estoy familiarizado con este tipo de eventos. En lugar de darle largas con una excusa, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Te ves genial. Sobre todo con el pelo largo. Para su confusión, el rostro pálido de Maki se tiñó de un bonito rojo y de repente sus zapatos le fascinaron. ¿Crees eso? Claro. Se agachó para despeinarle el pelo, sin hacer caso del pequeño chillido que emitió. ¿Sigues usando las pesas que te di? Ella asintió una vez, un movimiento rápido y espasmódico. ¡Genial! La abrazó rápidamente, un poco desconcertado por su repentino silencio. No te los quites a menos que sea una emergencia. Te harán mucho más fuerte. Se le ocurrió otra idea. Por cierto, ¿sabes dónde está Mai? Abajo en el pozo, entrenando. Ella comenzó a jugar con su cola de caballo y todavía se negaba a mirarlo. Naruto se dio una palmada en la frente. Otra vez. ¿En serio, esa chica? Sigo diciéndole que no está lista para eso. Esos espíritus malditos se la comerán viva si no tiene cuidado. Dejó a Maki atrás con Shukaku y una rápida despedida, con su rostro humeante y murmurando para sí misma. En el momento en que él apartó los ojos de ella, ella agarró al pequeño Tanuki y salió corriendo. Ah, Naruto, todavía eres tan denso. 0, 0, 0. Maki golpeó su cara contra la almohada y gritó a todo pulmón. Le gustaban las chicas con pelo largo. Tengo que casarme con él. 0, 0, 0. ¿Qué hemos aprendido hoy, Mai? ¿Que eres un burro? Idioma. La otra mitad de Maki salió del pozo con un jadeo de irritación, se dejó caer al suelo y, al ver que él no hacía ningún movimiento para ayudarla, le dirigió una mirada siniestra. Matatabi se acurrucó de inmediato sobre su maltrecha espalda y se quedó dormida, para gran ira de su dueña. Por su parte, Naruto soportó la ira de Mai con una indiferencia practicada. Era lo mínimo que se merecía después de semejante cosa. No tenías que interferir, lo tenía bajo control, ¿lo sabías? Se agachó para observarla. ¿Por eso te atormentaban esas maldiciones? Mai emitió un sonido de enojo y apartó la mirada. ¡Ay! ¿Estaba enfadada con él por interrumpir su entrenamiento? Difícil. Le había dicho que no se ocupara de demasiado a la vez, pero parecía que esta vez sus advertencias habían caído en saco roto. Nadie se arrojaba a un pozo lleno de espíritus malditos de grado 2 y esperaba salir ileso. No al nivel de Mai, y mucho menos con un revólver tan endeble. ¿Qué creía que pasaría? La dejó retorcerse un momento más antes de ofrecerle una mano. Matatabi saltó y se sentó en su hombro, dejando a su dueña observándolo con aire hosco.
¿Y bien? Preguntó. ¿Vas a quedarte ahí todo el día compadeciéndote de ti mismo o me vas a decir qué te pasa? Mai se cubrió los ojos con un brazo y se mordió el labio. Ah, el clásico puchero tsundere. Lo conocía bien. No puedo alcanzarlo. ¿Alcanzar a quién? Preguntó con mucha delicadeza. Maki. Exclamó ella con una ráfaga explosiva. Me ha superado otra vez. Ah. La compasión suavizó sus rasgos. Ahora entendía. Celos. No había olvidado ese sentimiento. Por supuesto que te superó. Ella no eres tú. Mai emitió un ruido entre un gruñido y un sollozo. Tú no eres Maki, dijo, acercándose a la ciudad, tomándole el brazo y apartándolo de su rostro, dejando al descubierto sus ojos llorosos, obligándola a mirarlo. Y, del mismo modo, Maki no eres tú. Son dos personas diferentes, digan lo que digan, dijo, secando sus lágrimas con el pulgar. Tú ves maldiciones. Ella no. Tú tienes una técnica maldita. Ella no. Tú tienes una mente aguda, y ella, ¿es un maldito gorila? Intentó Mai con voz ronca. Ja. Soltó una carcajada aguda y aguda. Pues sí que es más fuerte que uno. ¿Vas a quedarte ahí todo el día compadeciéndote de ti mismo o vas a levantarte y dar una paliza? Una chispa regresó a sus húmedos ojos dorados, débil y tenue. ¿No me dejarás atrás? ¿Era ese su miedo? Ni se me ocurriría, le guiñó un ojo. Y bien. Su mano se acercó un poco más. Mai le agarró la palma de la mano con desesperación, frenéticamente, como una niña que se ahoga perdida en el mar, aferrándose a él con todas sus fuerzas. La chispa, antes apagada, de sus ojos se había convertido en fuego, llenándolos de vida una vez más. Era una buena imagen para ella, reflexionó. Desde allí, levantó a su osca prima y la examinó con la técnica de la maldición invertida. Ella lo observó atentamente todo el tiempo como solo una niña fascinada podía hacerlo. Quiero eso. De verdad que no, suspiró mientras le cerraba un desgarro en el brazo. Es un rollo aprender, y curar a alguien es más difícil que curarte a ti mismo. Manos. Ella, obedientemente, se las ofreció, le faltaba un dedo en el derecho y dos en el izquierdo, y él se dedicó a remendarlas también. Tienes que esforzarte mucho. No, más que duro, solo para entenderlo y. Ella se aferró a su pecho. Entonces enséñame. Quizás más tarde. Con la misma rapidez lo liberó. Le conseguiste un regalo a Maki. No era una pregunta. Él la miró arqueando una ceja. ¿Y cómo lo sabes? Ella es mi gemela. Ella lo fulminó con la mirada. Lo sé. Ah, la adorable Mai. No pudo evitar burlarse de ella. Menos mal que también te traje algo. Su ira flaqueó ante eso. ¿En serio? Claro que sí. Había anticipado este evento. Primera lección para tener primos gemelos. Siempre trátalos por igual. Si le regalas algo a uno pero no al otro, seguro que te fastidiarán. Claro, era más fácil decirlo que hacerlo. No podía conseguirle a Mai unas gafas que no necesitaba, así que, en lugar de comprarle lo mismo sin sentido, optó por algo un poco más excéntrico. Un simple revólver no serviría, no para su querida prima. Tenía que ser algo versátil, un arma que, la creación de todas las cosas volvió a ser crucial. Le había llevado meses de estudio comprender las complejidades de esta arma e innumerables intentos fallidos, pero estaba seguro de que si alguien podía usarla, esa era ella. Sacó una caja negra de tamaño decente de su espacio de martillo y se la ofreció como un príncipe lo haría con su princesa. Chilló Mai, apretándolo contra su pecho. ¿Qué pasa? Es un secreto. Respondió. No puedes abrirlo hasta que me vaya hoy. Si antes sus ojos brillaban, ahora brillaban. ¿Te refieres a? Sí, se alejó. Nos vemos en el patio. Hora de entrenar. Oh. Bostezó Matatabi desde lo alto de su hombro. Supongo que no estarías dispuesto a dejarme fuera de esto, Unya. Su refinado discurso se convirtió en un grito cuando Mai la arrastró hasta sus brazos y corrió tras él por el patio. Era demasiado fácil de apaciguar. Le daría a Matatabi un montón de golosinas más tarde para compensarlo. Quizás también a Shukaku. Ambos estaban muy ocupados últimamente. Te has vuelto más fuerte, sí, pero tu lucha no tiene ninguna fineza. Se detuvo a 3 pasos de Mai y le hizo una seña. Trabajaremos en eso. Ven a por mí. Matatabi se zafó de los brazos de Mai y corrió hacia la seguridad del porche. Hazlo sin mí. Acabo de limpiarme el pelaje. Hay que reconocerle el mérito a Mai, que no dudó. Se abalanzó sobre él como un misil balístico. Primera lección.
Se tambaleó hacia atrás ante su torpe embestida y la hizo tropezar, haciéndola caer al suelo. Concentra un mínimo de energía maldita en tus pies para acelerar. Mai se enderezó con un gruñido y se abalanzó sobre él nuevamente con un aullido. Lección 2, le agarró la muñeca antes de que pudiera dispararle y la levantó, forzando el disparo a disparar alto. Una vez que te has distanciado lo suficiente de tu oponente, la velocidad y la fuerza son innecesarias. Sus dedos se clavaron en su brazo, obligándola a soltar la pistola por completo. Puedes desviar el ataque, sí, pero contra un adversario humano, los puntos de presión son clave. O sea, ¿entonces? Ella plantó ambos pies contra su pecho y pateó. Curioso por ver lo que haría, la soltó, permitiéndole lanzarse hacia atrás. Hacer clic. Bajó la mirada, ligeramente divertido al encontrar varios casquillos de munición sin utilizar a sus pies. Munición que había sobrecargado con su propia energía maldita. Chica inteligente. Explotaron como petardos y lo cegaron. Eso está mucho mejor. Sonrió al humo. ¿Listos para la tercera elección? Mai irrumpió entre el humo a sus espaldas, blandiendo una porra contra su cuello. Muy bien. No emitió ningún sonido. Mejor aún, había suprimido su energía maldita hasta casi inexistente. Un hechicero de verdad habría tenido muchísimas dificultades para sentirla. Pero ya no era un verdadero hechicero, ¿verdad? Podía sentir su fuerza vital, su determinación, su ardiente necesidad de demostrar su valía. Casi le hizo dejar que le diera un golpe, pero no. Darle algo gratis solo la volvería arrogante. No podían permitirlo ahora, ¿verdad? Tarareando alegremente, extendió los brazos hacia atrás, la agarró justo por debajo de las axilas y la giró por completo, dejándola colgando boca abajo frente a su cara. Lección 3, tarareó, deleitándose con su expresión de sorpresa al hundir los dedos en sus costados. Nunca, jamás, le des tiempo a tu oponente para pensar. Ahora, ríndete. Date. Chilló ella mientras él le hacía cosquillas. Me rindo. ¿Cómo eres tan rápido? Un niño fue su recompensa. Flexiones, abdominales y mucho jugó. Otra vez esa excusa. Le sacó la lengua. Espero que Gojo-senpai te dé una buena bofetada esta tarde. Satoru probablemente lo haría. Que no te oiga decir eso, la bajó al suelo y la abrazó rápidamente. Estaría encantado de saber que alguien más lo llama senpai. ¿Y eso es algo malo? Lo es. Ya es arrogante de por sí. Lo último que necesita es otro impulso de ego. Está bien, murmuró contra su pecho. Casi te golpeó ahí atrás, ¿sabes? Estuve muy cerca. Sí que lo hiciste. Se apartó, le alborotó el pelo y levantó un dedo. Escucha, Mai. Cuando intentó hablar, levantó un dedo. Tu técnica se llama construcción por algo. No le estás dando suficiente crédito, ni a ti misma, ni a ella. Es como la mía. Puedes crear cosas, pero te estás limitando con la energía maldita. Vamos a arreglarlo. Por eso tu entrenamiento es diferente al de Maki. Recuerda, no hay nada de malo en querer fortalecerte, siempre y cuando tengas un propósito legítimo. Sus ojos se iluminaron. ¿Entonces me estás enseñando cosas que ella no puede aprender? Él le dio un golpecito en la frente. Sí. ¿Puedo abrir mi regalo ahora? Todavía no. Buh. 000. Entonces, ¿cuándo tendré una mascota? ¿Mascota? Titubeó Naruto. ¿De qué estás hablando? Debería haberlo sabido mejor. En el momento en que calculó mal su bloqueo, Gojo no mostró piedad. Un puño duro como el hierro atravesó su guardia, lo golpeó justo debajo de las costillas y le dejó sin aire. No se desplomó de rodillas, demasiado terco para eso. Pero aún así se tambaleó hacia atrás mientras se agarraba el estómago y se ahogaba. La técnica de maldición inversa podía reparar la mayor parte del daño, pero no podía hacer nada contra la negativa de su cuerpo a respirar durante unos segundos. Era bueno saberlo. Recordaría esta sensación en el futuro. Satoru debió haber visto también su mirada, porque dudó. ¿Estás loco, verdad? Naruto sonrió mientras un fino hilo de sangre le corría por la barbilla. No estoy enojado. ¿Verdad? Sonrió radiante. No he hecho nada que te enfade. ¿Cómo demonios te aguanta Utaime? En dosis pequeñas y medidas. Mide esto. Su mano cortó a toda velocidad, derramando una nube de sombras cortantes y rugientes alrededor de la guardia de Gojo. Shikamaru se habría sentido orgulloso de la finta que siguió. Incluso mientras Satoru las desviaba con ilimitado, no vio una delgada cuerda salir de su propia sombra. Un corte escarlata se abrió en la mejilla de Satoru, y se cerró un segundo después con una ráfaga de vapor.
Naruto hizo una pausa, algo desconcertado. Vaya. ¿De verdad que logró golpearlo? No, espera, eso no era lo importante. Aja. Le señaló con el dedo. Por fin lograste la técnica de la maldición inversa. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Pillado. Le sonrió el estudiante mayor, bajándose las gafas. Sí, lo descubrí hace unos 3 días. Solo funciona en heridas pequeñas por ahora, y todavía no consigo usar un rojo como Dios manda, pero supongo que es un comienzo. Le rozó la mejilla con el pulgar, apartando una gota de sangre. Tendré que practicar hasta que me crezca un brazo o un ojo como a ti. Los ojos azules se abrieron de par en par. ¿Por qué querrías hacerlo? Eso duele. Para empezar, no te lastimes así. No te preocupes, para su disgusto, Satoru simplemente le hizo un gesto con la mano. Soporto un poco de dolor. Idealmente, me gustaría poder regenerar todo mi torso y mis órganos internos si alguien me corta por la mitad, o me abre la garganta de un puñetazo. Este tipo. El tic de Naruto regresó con fuerza. Eso suena extrañamente específico, senpai. ¿Qué puedo decir? Gojo se echó las gafas hacia atrás, volviendo a taparse los ojos. Me has enseñado a estar preparado. Y oye. Por fin te he convencido. Mierda. ¿De verdad que lo había hecho, no? Ya no lo superaría. Naruto apartó la mirada. ¿Qué dijiste? No dije nada. Claro que sí, dijo Satoru, pasándole un brazo por encima del hombro. Y sobre tus mascotas, no son mascotas. Gojo lanzó un puñetazo rápido mientras estaba distraído. Logró desviarlo, pero un pulso de azul lo impulsó hacia adelante. Apretó los talones y lanzó un muro de tierra contra Satoru. Este se estrelló contra su infinito, por supuesto, pero estaba preparado para eso, habiéndolo sembrado con polvo de antemano. Usando la nube de humo que siguió, giró la cabeza y escupió fuego. El patio estalló en llamas. ¡Achú! Satoru estaba en el centro de todo, abanicándose la cara con una mano. Vamos, una explosión de polvo, ¿en serio? Entonces volvió a sonreír. Oye, me vendría bien un buey o un pulpo si tienes uno a mano. El cerebro de Naruto se apagó de forma espectacular, tanto que casi le pegan de nuevo. Dios mío, ahora se imaginaba a Gojo rapeando como ve. Incluso tenían tonos de piel parecidos. La comisura de su boca se crispó y se la mordió para contener la risa. No lo consiguió. Se le escapó un pequeño bufido traicionero, sobre todo al ver el puchero de Gojo. ¿Estás celoso? Tosió en un puño para ocultar una risita. Satoru retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Yo. Jamás. Eres. Bueno, quizás solo un poco. Su exasperante senpai hizo un gesto de pellizco entre el pulgar y el índice. Vamos. Le diste uno a Shoko, por Dios. Shoko. Gritó alzando los brazos. Últimamente casi no va a misiones. Eso sí que es favoritismo. Favoritismo. No, le presté a Isobu, dijo, empujando la Infinity entre ellos mientras Gojo hacía pucheros. Es un contrato temporal. Hay una diferencia. ¿Y qué pasa con su gurú? ¿Y qué hay de él? Casi pronunció esas palabras, casi lo hizo, de verdad. En cambio, sus labios se sellaron en una fina línea, negándose a darle a Gojo la satisfacción que buscaba. Parecía solitario. ¿Por eso le diste un demonio mono de 4 colas para que jugara con él? Oye. Lo apuntó con el dedo. No menosprecies a Son Goku. Gojo le dio un codazo. ¿Como ese Goku? ¿El del manga? ¿Qué? Frunció el ceño. No. Eso es diferente. Bueno, técnicamente ambos son monos, una palabra más y te apuñalaré. ¿Sabes qué? No importa. Por cierto, aunque... Uy. No le gustó la mirada de Gojo. ¿Cuántos más puedes hacer? Realmente no debería darle ninguna pista, pero Gojo claramente no iba a ceder en el corto plazo, así que... Tengo 4 ahora mismo, así que... 5. Se encogió de hombros. Me agota. La sonrisa de Gojo resultó ser decididamente cursi. Aja. Así que puedes darme uno. Podría, se golpeó la cadera con el puño, pero ¿por qué lo haría? Eres casi invencible. No necesitas un amigo ahora mismo. Pero son tan lindos. Cabrón testarudo. Todavía estoy acumulando reservas. No es no. Y lo era. En aquel momento, sentía que 4 colas era su límite. Pero cada año se hacía más fuerte. Cada bestia le quitaba más energía. La recreación de Shukaku y Matatabi había sido agotadora. Isobu y Son Goku lo agotaron. Goku y Saiken probablemente le exigirían más. Luego llegaron Chome y Gyuki, por agotadores que fueran, y finalmente, Kurama.
Recrear a su viejo amigo probablemente le consumiría la mayor cantidad de energía hasta el momento. Incluso podría matarlo si no tenía cuidado. Ya había jurado no volver a crear el 10 colas, pasara lo que pasara, no cuando eso significaba sacrificar a sus amigos. Se preguntó si alguno de ellos lo recordaría alguna vez. Ni Shukaku ni Matatabi habían mostrado señales de recuperar la memoria, incluso 2 años después de su renacimiento. Ni siquiera Isobun ni Son Goku, por cierto. No importaba si no lo hacían, nunca había sido muy cercano a las otras bestias con cola, ni siquiera a Gyuki, pero Kurama, seguro que lo reconocería cuando llegara el momento. Tenía que hacerlo, ¿no? Quiero que me recuerden no solo como Naoya, sino como Naruto, maldita sea. No pueden olvidarme así como así. No hay alguien que... ¿Naoya? Gojo agitó la mano frente a su rostro. Tierra a Naoya. ¿Hay alguien en casa? Naruto parpadeó rápidamente y apartó la mano. Está bien, no lo estás. Pareces a punto de llorar. Su cara ardía. Te lo estás imaginando. Gojo arqueó una ceja pálida. No vas a dejar pasar esto, ¿verdad, Satoru? Demasiado cerca. Maldijo para sí. Casi lo llamo senpai otra vez. Tengo que tener cuidado. Si no, nunca lo superaría. No te preocupes por mí. No. ¿Qué? Suerte. Gojo lo agarró del hombro de nuevo y lo atrapó como a un pez. Te diré algo, vamos a comer ramen antes de esa misión tuya. Yo invito. ¿Qué te parece? Eso suena, sollozó un poco, se limpió la cara y se recuperó. Grandioso. 000. La misión parecía bastante sencilla en el papel. Su primera misión, si la aceptaba, aunque no tenía otra opción, era investigar una serie de desapariciones recientes cerca de cierto santuario ruinoso. No estaba lejos del recinto del clan, lo cual era un poco extraño, pero claro, Gojo lo había elegido para su primera misión en solitario, así que quién sabía. Conociéndolo, probablemente planeó esto, pero, miró hacia arriba con un suspiro. Solo en el bosque, con solo la luz de la luna para ver, e incluso esa luz era escasa con la capa de nubes. Y operaría en la oscuridad la mayor parte del tiempo. No era muy alentador, pero había trabajado con cosas peores. Una simple creación añadida a sus ojos le otorgaba una visión nocturna casi perfecta. No era difícil. Solo había que saber qué ajustar, y él conocía muy bien su cuerpo. Dicho esto, esta parecía la oportunidad perfecta para que sus hermanos interfirieran. ¿Intentarían lanzarlo aquí? Se preguntó. No tendrían mejor oportunidad que esta. Estaba solo. Aislado. Los hechiceros morían en misiones constantemente. Si un accidente le ocurriera aquí, nadie podría decir lo contrario. Pero si esta era su idea de una trampa, simplemente la activaría y se acabaría. Así de simple. Así como un accidente podía ocurrirle a él, también podía decirse lo mismo de cualquiera que lo siguiera. Después de todo, este bosque no era seguro de noche. Todos lo sabían. Por supuesto, no tenía pruebas de que fuera una trampa, hasta que la activó. Bueno, se encogió de hombros, no hay nada que arriesgar, no se gana nada, como dicen. Por el contrario, no fue difícil encontrar el santuario, aunque pronto resultó que estaba aún más deteriorado y abandonado de lo que había temido al principio. Naruto subió los escalones de piedra, silencioso como una sombra, con la cabeza ligeramente inclinada al pasar bajo los imponentes arcos rojos. Habían sido de un escarlata brillante, pero ahora su hermoso brillo se había desvanecido con el tiempo, la pintura estaba opaca y agrietada. Etiquetas rotas, colgadas de cuerdas deshilachadas, se mecían con la brisa. Su poder se había agotado hacía tiempo. Residuos persistentes de energía maldita flotaban en el aire, tentando sus sentidos. Algo había estado allí. Recientemente, además. Lo consideraría de 4º grado, tal vez de 3º si se le escapaba, en realidad no merecía la pena el esfuerzo. Dicho esto, parecía un lugar de culto. Quizás ese clan había celebrado aquí alguna vez en la antigüedad. Uf. ¿A quién engañaba? ¿El clan celebraba la fuerza y nada más? Entonces, ¿por qué el santuario? Otra brisa sopló, esparciendo hojas muertas y basura bajo sus pies. Creyó oír un leve gemido. Algo pasó a toda prisa en la oscuridad. Un ojo azul miró por encima de su hombro. Lo estaban observando. ¿Pero por quién? Divisó un edificio más grande cerca de la parte trasera. Al no haber un ataque inminente, se acercó a él con paso tranquilo. La puerta corrediza estaba desbloqueada y se abrió con un mínimo esfuerzo. Sospechoso en sí mismo, pero quizá los antiguos dueños no se molestaron en cerrarla. La apartó.
Se deslizó dentro, conjuró una pequeña llama en su palma y miró hacia la oscuridad. El fuego reveló una espaciosa cámara más allá y una serie de pequeños escalones ascendentes, sobre los cuales vislumbró un altar ceremonial, un estrado elevado cubierto con un paño blanco. Algo había allí. Un objeto pequeño, más pequeño que la palma de su mano, envuelto en una tela pálida. Se acercó a paso rápido y le quitó el polvo con la mano. ¿Trozos de papel? Alguien los había despegado, revelando, entrecerró los ojos al ver aquella cosa roja y fea. Casi parecía un dedo. No. No puede ser. ¿Por qué estaba esto aquí? Su mano lo rozó y abrió sus sentidos. Cortar, matar, hendir, asesinar, muerte, reír, dolor, destrucción. Algo le rozó la mente. ¿Te atreves a tocarme el alma? Conoce tu lugar. Un dolor punzante le recorrió el cráneo y se dobló. ¿Había oído una voz justo ahora? ¿Qué hacía uno de los dedos de su cuna aquí? Había que sellarlo de nuevo antes de que atrajera. Su sexto sentido lanzó una advertencia demasiado tarde. Una sombra cayó sobre él. Oh. Hoy ahora entendió los planes de su hermano. Algo imposiblemente grande se movía en las sombras. Una figura imponente se desplomó desde el techo con un grito espeluznante, intentando aplastarlo. El instinto lo dominó. Se apartó y giró, clavándole un pie calzado con una sandalia en el lugar donde presumió que estarían las costillas de su atacante. Un grito de dolor fue su recompensa cuando su presunto asesino se estrelló hacia atrás, atravesó una pared y rodó hacia afuera. La luz de la luna se filtró a través de él y, agarrando el dedo, salió tras él, conjurando perezosamente un bastón en su mano mientras se alejaba. Ya no sirve de nada esconderse. Cantó. Salgan. Efectivamente, la maldición salió deslizándose de las sombras frente a él, arrastrándose sobre su vientre y arrastrándose hacia adelante con sus garras. A primera vista, pensó que se trataba de una serpiente depravada, pero no, era la unión desquiciada entre una mujer demacrada y el torso inferior de una serpiente. Toda su carne era de un horrible gris piedra, con los ojos ocultos por una maraña de víboras silbantes de color rojo sangre. Fuera lo que fuese, era grande, fácilmente el doble del tamaño de un adulto, pero su energía maldita, este no era el segundo grado que le habían prometido, ni de lejos. ¡Qué intrigante! No, esto no era lo que había afirmado. Era molesto, pero, será mejor que le avises a Gojo Senpai por si acaso. ¿Sabes? Desterró su bastón, sacó su teléfono, se lo puso en la oreja e inclinó la cabeza para observar a la bestia. Estás cerca de un grado especial. Interesante. ¿Comiste algo que no debías? Su cola se estiró hacia él y él se abalanzó sobre ella, deslizándose a lo largo de su longitud para asestarle otra patada contundente a la bestia. ¿Qué pasa? Le silbó a la criatura mientras ésta se desplomaba. Esfuérzate más. Eres una cosita arrogante, ¿no? Esa voz otra vez. Ignóralo. Eso. Desafortunadamente, el espíritu maldito aprovechó al máximo su distracción. Levantó la cabeza de golpe y lo fulminó con la mirada. Por un instante, vislumbró unos ojos brillantes y siniestros que ardían bajo aquella melena de serpientes. Su cuerpo se giró a un lado por instinto, interponiendo un pilar rojo entre ellos en el último segundo. Incluso entonces, algo lo impactó. Sintió que su brazo derecho se ponía rígido. Una mirada superficial confirmó sus sospechas. La carne de su brazo se endurecía como piedra blanca como la tiza ante sus ojos. Sus dedos se agarrotaron al dejar caer el suyo y, con él, su teléfono, ahora desmoronado. La maldición se extendía, y con rapidez. ¿Una maldición de petrificación? Susurró, encantado con el descubrimiento. ¡Genial! No la había visto antes. Sin embargo, respiró profundamente, absorbiendo la energía natural del aire. Ojos dorados invertidos, pupilas deformándose en rendijas horizontales. Tengo algo de experiencia con este tipo de cosas. Agarrándose el brazo destrozado, se lo desgarró por el hombro antes de que la piedra pudiera consumirlo y lo lanzó alrededor del árbol hacia la maldición. Esta giró la cabeza hacia un lado, siguiendo el repentino movimiento como el animal salvaje que era. Nunca, jamás, apartaste la vista de tu adversario, y mucho menos permitiste que te distrajera. Cuando llegó allí ya le había crecido otro brazo. Sus palmas se extendieron, conjurando un par de púas de hueso blanco en cada mano. Apenas había comenzado a girar cuando él saltó hacia arriba, se posó sobre su pecho y le clavó esos huesos duros como el hierro en los ojos. La maldición se desató, aullando y revolviéndose sin ningún resultado. Ciego, bien podría ser inofensivo. Bueno, mayormente inofensivo. ¿Te gusta? Sonrió a la criatura que se retorcía en el suelo.
Lo admito, no vi mucho a ese bastardo de huesos cuando luché contra él. Ni siquiera recuerdo su nombre. Kimi no sé qué. Pero recuerdo su técnica. Lo he estado haciendo mucho últimamente, ¿sabes? Recordando. Practicando. Un dedo le golpeó el cráneo. Después de todo, si puedo recrear las técnicas de mis amigos, ¿por qué no las de mis enemigos? Hay tanto para elegir. La maldición gritó sin palabras y la carne pálida comenzó a burbujear sobre sus ojos. Ah, pero no me entiendes de verdad, ¿verdad? No pasa nada, volvió a cegarlo perezosamente por si acaso. Tu obediencia no importa. Se tambaleó hacia atrás, aferrándose a sí mismo. He estado lidiando con mucho estrés este último año, dijo con una leve sonrisa. Y ahora me enfrento a la posibilidad muy real de que mi amigo más antiguo no me recuerde. Por eso, un puño le impactó en la cara. Voy a desahogarme un poco contigo. Su palma se elevó como un cohete, con el Rasengan en la mano, y golpeó la maldición en su pecho. Salió volando, pero por alguna razón, la técnica se le escapó de las escamas. Intrigado, saltó hacia él y le estrelló un rodillazo en el torso. Casi al instante, se dobló con un silbido. Como pensaba. Aunque no tengas pulmones de verdad, un golpe así puede aturdirte. Serás un buen conejillo de indias. Hagamos algunas pruebas. Intentó mirarlo fijamente de nuevo, lo que sugería cierta inteligencia, pero él simplemente lo esquivó y lo cegó por tercera vez. He pensado en atrapar maldiciones, ¿sabes? A ver si puedo domarlas como su gurú. Dio una palmada y desapareció en una columna de humo mientras la maldición lo atravesaba. Miró con asombro el tronco que llevaba incrustado en la cola. Menos aún cuando reapareció detrás, con los brazos abiertos. Sé que puedo usar la técnica de Shikamaru, pero me pregunto si, adelantó el puño. Estilo Akimichi. Técnica de expansión parcial. Los nudillos apretados del tamaño de un edificio pequeño se estrellaron contra la maldición y la hicieron estallar. Tarareó mientras su brazo se encogía. Otro éxito. La creación de todas las cosas es realmente útil. Déjame ver, colocó sus manos en un sello que una vez vio usar al padre de Ino. Desde allí, fue sencillo lanzar su energía contra la maldición, envolverla alrededor de su mente y poner su ser en su contra. Destrucción mental. La pobre criatura se volvió loca y se estrelló frenéticamente contra el santuario hasta que finalmente se apiadó del alma que gritaba. Bueno, ya basta de pruebas por hoy, conjuró una vara de hierro negro en su mano derecha y un gran pergamino en la otra. Creo que te capturaré. Su bastón golpeó con fuerza y abrió el pergamino de par en par con ambas manos, revelando el profundo abismo que albergaba. La maldición no tuvo ninguna oportunidad. Rota como estaba, logró oponer una débil resistencia antes de verse absorbida. Desde allí, la cerró de golpe y la selló. Captura completa. Ya trabajaría en domarla más tarde. Seguramente no sería tan difícil. Sellar un espíritu había resultado un poco agotador, pero aún así, todavía le quedaba mucho en el tanque, incluso se había quemado un poco al regenerar su brazo. Qué lástima lo del teléfono. Fue una pérdida total. Sé que dije que primero quería domar un lobo, se rascó la barbilla. Pero empezar con una serpiente también podría ser divertido. ¿Y si logro aprender a replicar esa maldición petrificante? Golpear. ¿Qué fue eso? Golpe, golpe, golpe. Ese ruido extraño, golpe. 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 Sonaban casi como pasos. Naruto se giró lentamente, y su frente se alzó directamente hacia la línea del cabello ante lo que encontró allí. Una imponente figura humanoide, enfundada en una armadura blanca, subía las escaleras a paso lento, con la cara llena de árboles puntiagudos donde deberían estar los ojos. ¿O dónde estaban esos cuernos? ¿Y por qué tenía el brazo derecho sellado como? No, eso no importaba ahora. Lo importante era el poder absoluto que lo envolvía en ese momento. Su presencia, su aura, todo en él, superaba en todos los sentidos al espíritu que acababa de sofocar. Oye, susurró. Eso no es de grado 1 en absoluto. Estoy bastante seguro de que es su corazón dio un vuelco. Grado especial. No se suponía que eran raros. ¿Qué posibilidades había de encontrar uno aquí? Porque casi sonaba como si la voz de antes se estuviera riendo de él desde el más allá. La misma voz que había oído cuando tocó ese dedo. ¿El dedo de su cuna? Cestas de basura. Juro que si de alguna manera accidentalmente hago contacto con el maldito rey de las maldiciones, voy a... Oh Dios, dijo el grado especial, con palabras distorsionadas, pero de alguna manera lo entendió lo suficiente como para distraerse de todos modos. ¿Estás solo? Lo estaba.
Sin refuerzos a la vista ni forma de pedirlos. Sin el tío Toji ni Gojo Senpai para salvarlo. Estaba completamente solo. Su mandíbula se abrió, se cerró y volvió a abrirse. Tal vez un engaño funcionaría. ¿Me creerías si te dijera que no? Valiente, valiente niño. Por alguna razón, eso pareció divertir al monstruo. Eres un orgullo para tu especie. Se detuvo justo antes de él, luego miró el dedo que llevaba clavado en el cinturón. Supongo que no estarías dispuesto a desprenderte de eso, ¿no? Se acercó pesadamente. Quizás te dejaría vivir si lo haces, así sin más. Su mente se aceleró. No, un momento. ¿Qué utilidad podría tener un grado especial para uno de los dedos de su cuna? Nada bueno, eso era seguro. Era tentador entregárselo. Aunque solo fuera para dejar de oír su voz, ¿quién sabía qué harían con él? Y sería su culpa. No podía renunciar a él. Sabía lo que venía después. ¿Estaba preparado? Una forma de averiguarlo. Lo siento, dijo blandiendo su bastón. No puedo. El grado especial lo miró fijamente durante un largo y meditativo momento. ¿De verdad? Su energía maldita aumentó y cayó sobre él con una fuerza terrible. El grado especial levantó el brazo casi con pereza. Entonces morirás. Una gigantesca pared de raíces surgió ante la visión de Naruto, capítulo 5. Hay algo que olvidaste acerca de los hechiceros Jujutsu. Qué tonto de mi parte, lo sé, yo también lo había olvidado. El momento. Capítulo 5. Linajes divinos. Ella es más fuerte que yo. Fue una revelación algo humillante cuando el puño del grado especial se estrelló contra su mejilla derecha. En términos de fuerza física, lo eclipsaba tal como era ahora. En realidad, no podía evitarlo. Por muy poderoso que se hubiera vuelto en el reino de la hechicería Jujutsu, no tenía el alcance ni la distancia para enfrentarse a ella en una pelea campal. Ella no iba a darle ninguna oportunidad como Toji. Las pocas que vio fueron rápidamente eliminadas mientras seguían luchando. Incluso con uno de sus brazos sellados, poseía una plétora de técnicas para hacerlo retroceder y no parecía, caramba. El especial grade lo atrapó primero, lo agarró por el brazo y lo arrojó al suelo con un ruido espantoso. Sintió que algo cedía en su extremidad y entonces salió volando, dando tumbos por el suelo mientras ella lo pateaba. Tu arrogancia será tu perdición, muchacho. Ciertamente lo parecía, porque un movimiento recorrió su vista periférica. Una muralla de raíces dentadas, listas para atravesar su espalda desprotegida y acabar con su vida. Ella lo había lanzado hacia ellos con la intención de atravesarlo. Se movía demasiado rápido para corregirse a tiempo, y ambos lo sabían. Cerca. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Si me golpea, muero. La comprensión debería haber impactado a Naruto, Naoya. Pero solo sintió una calma gélida mientras miraba a la muerte de frente. Una surrealista sensación de cordura incluso ahora, en aquel momento tan desesperado. Ese frío lo envolvió, lo atrapó, lo cautivó, despojándolo de todas sus emociones y dejando solo una lógica ártica a su paso. El mundo entero se ralentizó a su alrededor, los colores, antes vibrantes, se desvanecieron en un gris. Su temperatura se desplomó cuando una nube de vapor gélido escapó de sus labios y en un instante comprendió. Sí. Eso fue todo. Se sentía frío como el hielo. Del mismo modo, sus pensamientos eran igual de tranquilos, incluso completamente estoicos, mientras el ataque del grado especial llenaba su visión. Después de entrenar con el tío Toji y de lidiar con esa maldición antes, no estoy en mi mejor momento. ¿Lo sabía la maldición? ¿Por eso decidió atacar ahora? Puedo compensarlo usando el modo sabio, pero si ingiero demasiado chakra natural de golpe, me convertiré en piedra. No hay tiempo. ¿Qué puedo usar que tenga a mano? La respuesta lo encontró cuando una mota de nieve tocó su nariz. Sus ojos se abrieron de par en par. La comprensión se elevó con la luna. Creo que por fin puedo hacerlo. No, tengo que hacerlo. El tiempo se impuso con una venganza sangrienta mientras el ataque del grado especial, un muro de raíces afiladas, surgía de la tierra, apuñalándolo desde todas las direcciones. No había escapatoria. Púas en la espalda y más en el frente. Lo tenía. En realidad, fue un buen ataque considerando todos los aspectos. Bien planeado y en el momento justo. Esquivar era imposible. Inútil, incluso. Así que no lo hizo. El hielo le cubrió los codos y las rodillas, y el agua se aglutinó en puntas afiladas sobre las articulaciones a medida que bajaba aún más su temperatura corporal.
Tomó ese mismo hielo y lo envolvió alrededor de esas 4 zonas, seguidas por las manos y los pies, congelando rápidamente la humedad del aire hasta endurecerla como el diamante. Todo esto en un instante, en menos de un respiro para cubrir sus extremidades con una escarcha mortal. Luego giró. Su cuerpo se disolvió en un derviche mortal giratorio, destrozando las zarzas. Una le golpeó el cuello, otra la espalda y una tercera el pecho, solo para que cada espiga se rompiera en una masa de escarcha al entrar en contacto con él. Nada atravesó su piel. Simplemente no pudo. Recogió esos fragmentos que caían de las raíces destrozadas antes de que tocaran el suelo, los remodeló con la creación de todas las cosas en sus manos, los multiplicó por 10 y luego los arrojó a ciegas contra la maldición en una lluvia de sembón helado. Un suspiro estrangulado fue su recompensa y la tormenta de muerte terrenal se detuvo. ¿Te mueves bien? Evidentemente, el grado especial no lo hizo. Cuando su visión se aclaró, vio que la había atravesado de pies a cabeza con sus agujas de hielo. Sembón podía herir gravemente en mayor número, pero bastaba con unas pocas en el lugar preciso para derribar a un oponente. Bueno, un oponente humano, en cualquier caso. La técnica de Aku era algo con lo que se había familiarizado íntimamente en su primera vida, pero esta era la primera vez que la usaba en una batalla campal. También confirmó que los linajes no estaban fuera de su alcance. Mientras hubiera visto y comprendido el concepto, podría recrear con fiabilidad una réplica con su técnica maldita. Los espejos de hielo aún estaban fuera de su alcance, pero esto lo podía hacer. Curioso, el grado especial lo observó fijamente por un momento mientras se arrancaba las agujas heladas del cuerpo. Parece que posees una técnica maldita versátil. Sin embargo, sus brazos se levantaron y el bosque respondió con un enjambre de raíces retorciéndose, más grandes que nunca. ¿Qué harás ahora? Naruto miró hacia arriba, haciendo una pequeña mueca. El hielo no sería suficiente. Contra eso no. La escarcha podía frenar las raíces, incluso quebrar algunas, pero no las detenía. Levantó una mano. El ojo derecho ardía con un azul siniestro mientras el otro brillaba dorado. Si el hielo no bastaba, usaría algo más destructivo. Agua. Inútil. El viento no serviría. El fuego era una opción válida, pero ¿se atrevería? ¿Ya estás dudando, mocoso? Otra vez con la voz apuñalándolo. No, no importaba. No quería dañar el bosque, pero no había nadie más allá de ellos y los animales. Dicho esto, una mísera bola de fuego no bastaría para algo así. Necesitaría algo más grande. Más fuerte. Más grande. Lo suficientemente poderoso como para erradicarlo todo de un plumazo. Un recuerdo regresó a él y el terror que sintió al presenciarlo. La técnica de fuego más grande que jamás había visto, sin lugar a dudas. Bien. Si ese maldito Madara pudo, yo también. Inhaló profundamente, elevó su temperatura corporal, llevó energía a sus pulmones y la gritó. Gran aniquilación por fuego. Digan lo que digan del arrogante Uchiha y sus llamativas llamaradas, pero cumplieron su función, incluso como técnica maldita. La de Madara superó todas las expectativas. Era la penúltima técnica de fuego, eclipsada solo por Amaterasu en puro poder destructivo. Una ola de muerte ardiente fluyó de sus labios, segando las raíces en un instante, y al sobresaltado grado especial tras ella. ¡Ay, Dios! Ese grito sonó como si le doliera. No, le cerró el corazón. Los sentimientos de una maldición no importaban aquí. Y tampoco lo hizo el oscuro y demente canto fúnebre que en esos momentos resonaba en sus oídos. Sí, así es. ¡Qué masacre! ¡Excelente! 10 segundos. Ese era el límite. Podía respirar fuego continuamente sin quemarse los pulmones. Aprovechó hasta el último momento, bañando todo en napalm infernal hasta que el grado especial dejó de gritar. A regañadientes, se relajó y se obligó a inhalar. Aún así, la repentina inhalación de aire frío lo hizo doblarse en dos con un jadeo. Al fin y al cabo, la energía maldita solo podía reforzar el cuerpo hasta cierto punto, y por muy fácil que fuera replicarla, a su nuevo cuerpo no le gustaba que usara demasiado chakra. En su mejor momento, esto habría sido mucho más fácil. Aún le dolía el uso de las 3 puertas ese día y ya había exigido demasiado la técnica de la maldición inversa para reparar la mayor parte del daño. Ese ataque fue demasiado amplio. De ninguna manera la mató. Efectivamente, algo apareció en medio del fuego y las llamas. El fuego tampoco es suficiente, ¿eh? Se quitó un poco de ceniza de la comisura de la boca. Bien. De todas formas, quería probar una nueva técnica, hielo y fuego.
La grado especial se enderezó, mostrando los dientes en una mueca, dejando al descubierto horribles quemaduras en todo el cuerpo. ¿Tu técnica maldita se centra en el calor y el frío, entonces? No. Ella inclinó la cabeza. No. Me dejaste quieto demasiado tiempo. Nunca le des tiempo a tu oponente para pensar. Significa que no. No te preocupes. Abrió los brazos, con una sonrisa que parecía a punto de estallar. Te lo diré con gusto, mostrar la mano haría que su técnica funcionara mejor de todos modos. Está en el nombre. Creaciones de todas las cosas. Ven, déjame demostrarte. Sé buena chica y quédate quieta, ¿quieres? Por supuesto que no lo hizo, pero en lugar de eso lo atacó. Como era de esperar. Pero no estaba dispuesto a enfrentarse a ella en una pelea a puñetazos. Él la señaló con el dedo, levantando el pulgar y el índice para simular un arma. Concentra tu energía maldita. Endurécela. Agudízala. Retírala, imagina la presión en tu mente y. Un susurro raído separó sus labios. Estallido. Su oponente retrocedió, tambaleándose por el repentino agujero en el pecho. Él sabía que no era así. Eso no detendría a un grado especial, no por mucho tiempo, no a uno de este calibre. Estallido. Otro agujero se unió al segundo, justo donde debería estar su corazón. Sangre violeta salpicó el suelo. Estallido. Se agarró el codo para apuntar con firmeza y rió un poco a su pesar. Una leve sonrisa le iluminó el rostro cuando su temible enemigo cayó de rodillas con un gruñido de sorpresa. Le reventó la pierna a la altura de la espinilla. El impulso la arrastró hacia atrás, derramando litros de sangre violeta contaminada a su paso, dejándola despatarrada en el suelo. Incluso entonces, sabía que no debía acercarse. La arrogancia había significado el fin de muchos hombres más grandes que él, y no era ningún ingenuo. Aún así, sonrió. Eufórico, volvió a apuntar. Ya no eres tan duro, ¿verdad? Un gemido agravado fue su recompensa. No era suficiente. Ya le estaban regenerando las extremidades. La creación de todas las cosas era una técnica basada en la memoria. Podía recrear casi cualquier cosa que veía y cuyo concepto comprendía. Por ejemplo, no podía recrear el legendario ilimitado o los 6 ojos de Gojo Satoru porque aún no los entendía. Lo había intentado varias veces y solo había conseguido destruir sus propios ojos. Asimismo, crear el Sharingan también era un acto inútil por ahora, si bien podía usar Amaterasu, a costa de un ojo. No tenía ni la más remota idea de cómo replicar Susanoo Tsukiyomi. Pero lo que podía crear, lo que había experimentado antes, lo que sabía, bueno. Que podía usar. El dolor era horrible. Sentía como si le clavaran 1000 agujas innecesarias en los ojos. El oro brillaba en serenos remolinos de un violeta omnisciente y todopoderoso. Ahora podía verlo. El flujo de su energía maldita. Ah. Así que eso es lo que se siente. Solté un largo suspiro, y caminó hacia adelante. Hay algo que olvidaste sobre los hechiceros de Jujutsu, dijo mientras se abría paso entre las cenizas de la hierba carbonizada, crujiendo bajo sus pies. Qué tontería, lo sé. 3 pasos lo llevaron hasta la maldición agachada. 3 más, y se alzó sobre ella, tumbada. Yo también lo había olvidado. Si hubiera tenido ojos visibles, sospechaba que estarían muy abiertos en ese momento. ¿Lo sabías? Le sonrió. La mayoría de los hechiceros no sienten miedo. O mejor dicho, sí, pero eligen evitarlo. Yo no. Lo he experimentado demasiadas veces y nunca he dejado de aprender de él. Al fin y al cabo, el miedo es lo que nos mantiene vivos. Aprendemos de ella, estudiamos a sus pies y evolucionamos gracias a ella. Puede que a veces sea una maestra severa, pero si algo he aprendido en esta vida, es que no se puede progresar, sin miedo. Su puño llegó hacia abajo. El mundo se encendió. Destello negro. El espíritu maldito se dobló con un jadeo. Ningún hechicero en este mundo puede usar destello negro a voluntad. Esto es un hecho conocido. Ni siquiera el propio Satoru Gojo es capaz de hacerlo. Es un evento aleatorio. Las chispas no eligen a quién bendecir, por lo que reproducir destello negro consecutivos a voluntad es casi imposible. O así había sido, hasta ese momento. Le metió la maldición en el estómago. Destello negro. Es muy sencillo. Si tienes ojos para ver, si entiendes cómo funciona, la teoría que lo sustenta, 9 de cada 10 veces, puedes replicarlo. Pinchazo. Destello negro. Gancho. Destello negro. Uppercut. Negro. Destello. Sus manos se deslizaron a ambos lados de la cabeza acorazada de Anami y le dieron en las orejas, lanzando una lluvia de chispas negras.
Ella se tambaleó y él saltó sobre su pecho, prácticamente montándola. Sus palmas se cerraron alrededor de las raíces de los árboles, cuernos, que sobresalían de su yelmo mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Ella jadeó y su sonrisa se ensanchó. Aquí es donde eres débil, ¿verdad? Y luego, él. Arrancado. Ellos fuera. Ella se estrelló hacia atrás con un grito, agarrándose a los agujeros que él había dejado atrás mientras saltaba. Agua, canturreó ante su figura temblorosa, no escondas tus ojos de mí ahora, ella balbuceó algo que podría haber sido una palabrota. No podía estar completamente seguro. Huele, ¿verdad? Metió ambas manos en los bolsillos e inclinó la cabeza. Te está dando una paliza a alguien que ni siquiera es un adolescente. ¿Te rindes? Aún podemos terminar esto amistosamente. Con la vista nublada, vio al grado especial levantar un brazo tembloroso. Una imponente flor surgió de la tierra en respuesta, rebosante de capullos, cada maldición sin ojos parloteando furiosa. Debía de haber docenas, no, quizá cientos de esos pequeños bichos hambrientos. Podía sentir su malicia desde allí, su hambre, su afán por hincarle los dientes y chuparlo hasta dejarlo seco. ¡Qué halagador! Lo que significaba que probablemente se alimentaban de energía maldita, así que dejarlos golpear era definitivamente una salida. En ese caso, no, levantó una mano y se concentró con sus nuevos ojos. No me ocupo de eso. Con su voluntad, empujó hacia afuera. Shinra Tensei. Destruyó los brotes malditos con facilidad, pero el consumo de energía que la técnica le causó fue inmenso, tanto que se arrepintió de inmediato de haberla usado. Replicar el Rinnegan era una cosa, pero no tenía ni idea de que consumiera tanto chakra. ¿Cómo lo soportó Nagato? Tendré que encontrar la manera de reducir el consumo de energía, pero, un gemido lo interrumpió. ¿Qué, estás? Oh. El especial grade se estaba levantando de nuevo. Bien. ¿No te gustaría saberlo? Le señaló con un dedo. Quizás esté dispuesto a decírtelo si dejas de contenerte. Abre ese brazo tuyo. 0, 0, 0. El niño era sorprendentemente capaz para ser humano. Capaz y mucho, mucho, mucho demasiado inteligente para su propio bien. ¿Era posible respetar a alguien y odiarlo? Anami lo hizo. Sin duda. Cualquier otro hechicero, salvo Gojo Satoru, ya estaría muerto en una zanja, pero este seguía atacándola. Ni una sola vez intentó huir, aunque sin duda podría haberlo hecho. Claro que no importaría si lo hiciera. Ella simplemente lo perseguiría y le quitaría el dedo por la fuerza. Pero no le estaba dando ninguna oportunidad. Cada vez que creía dominar su técnica maldita, él le quitaba el piso de encima. Cuanto más se prolongara, más probabilidades habría de que alguien lo notara. No era tan insensata como para luchar contra varios hechiceros a la vez. Se sentiría abrumada y griega. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y ahora le exigía que le abriera el brazo? ¡Qué descaro! Y aún así, estaba disfrutando de esta pelea. ¡Qué contradictorio! ¿Eso la convertía en una hipócrita? Niño testarudo. Se irguió con un gruñido, arrancándose la tela que ocultaba su miembro ennegrecido. ¿Hasta cuándo debes resistirte? Él no se dignó a responder, simplemente siguió sonriéndole y le hizo un gesto con el dedo. Esa maldita sonrisa. Quería destrozarla. Con un gruñido, apoyó la palma de la mano en el suelo. ¿Sabías que las plantas no generan energía maldita? Lo sé, sí. Su comentario solo divirtió a Naoya por alguna razón. Continúa. Así que mi brazo izquierdo roba la vida de las plantas y la convierte en energía maldita, rugió mientras el bosque que las rodeaba se marchitaba y moría, canalizando su esencia vital hacia arriba, hacia su brazo. Pero eso nunca me será devuelto, sintió, más que vio, la rosa en su hombro comenzar a florecer. Todo va a esta ofrenda floral. La flor carmesí en su hombro se abrió, revelando un ojo rojo que brillaba con luz. No quería usar esto, expansión de dominio. Mar ceremonial de luz. Casi se pierde el momento en que Naoya juntó sus manos. Expansión del dominio, dijo algo más justo después. Fuera lo que fuese, cualquier secreto que escondía, ella nunca lo supo. Fue un breve choque de dominios. Menos de 0,2 segundos, apenas visible desde el exterior. Pero en el momento en que chocaron, el de él dominó por completo el de ella. Ni siquiera llegó a ver los horrores que albergaba. Fueran lo que fueran, la abrumaron total y completamente en un instante. Ya había enfrentado dominios con Jogo y Dagon antes, pero nunca la habían maltratado hasta tal punto. Fue emocionante y aterrador a la vez. En el momento en que sus dominios se rompieron, ella se lanzó hacia adelante. Él la había herido terriblemente, pero aún podía moverse.
Entonces, ¿dónde estaba? Ahí. Ella vio un movimiento en la niebla, formó una lanza de tierra con su mano y lo atravesó. Levantó la cabeza de golpe con una sonrisa salvaje y los ojos brillantes. Te pillé. La maldición juró. ¿Cómo lo hizo? Y luego vino el dolor. Anami se dio cuenta de su error un instante después al sentir su mano atravesándole el torso. La arrancó y fue ella quien se tambaleó hacia atrás, luchando por contener sus entrañas mientras sanaba. Detrás de ella, el chico soltó un rápido suspiro de rabia y se puso de pie. El agujero en su torso ya se estaba cerrando. Técnica de maldición invertida. A tan joven. Buen truco, dijo con voz áspera, sonriéndole con total naturalidad. Déjame enseñarte uno mío. Juntó las palmas de las manos. Y la tierra respondió. Raíces brotaron de la tierra, aferrándose a sus extremidades, separándolas mientras las separaban de él. En un instante, se encontró atada e indefensa. ¿Cómo? El control de la tierra le pertenecía, pero él había usurpado su técnica en un instante, ¿o no? Aún sentía su técnica maldita en su interior, pero el enjambre de raíces que la ataba era tan parecido al suyo, no, más grande, él estaba cultivando árboles de verdad. ¿Necesitas una mano? Anami rechinó los dientes. Eres fuerte, grado especial. Por un pequeño atisbo de piedad, no la remató y se dignó a acercarse. Si no hubiera sacado mi dominio allá atrás, podrías haberme conquistado. Una mano la rodeó el rostro y la incorporó. ¿Puedes hacer eso otra vez? Nunca he tenido la oportunidad de enfrentarme a dominios con nadie antes que tú. Unos ojos brillantes la miraron con lascivia. Es una experiencia nueva, ¿no te parece? Ella le gruñó. Insolente humano, vamos, esfuérzate más. Eres fuerte, ¿verdad? Quiero sacar toda la información posible de esto antes de darlo por terminado. ¿Qué te parece? Ella se liberó y se aferró a él con su brazo negro. Una mano que drena energía maldita, ¿eh? La observó un instante. Nada mal, nada mal. Por desgracia para ti, su armadura se quebró. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, el mío no se acabará. Había notado algo antes. Él no solo atacaba su ferocidad, sino su desesperación. El frenesí ciego y enloquecido de alguien que tenía que ganar, que debía ganar, cueste lo que cueste. Incluso ahora, con él en sus manos, no mostraba la menor señal de miedo. Su armadura se astilló aún más. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? Bajó la mirada hacia su mano derecha, frunciendo el ceño distraídamente mientras ella intentaba, sin éxito, drenarlo. Ese es mi secreto. Siempre tengo miedo de perderlo todo. Me gusta esta vida. Quizás no a mi clan, pero hay quienes quiero proteger. Y por ese miedo. Siempre ganaré. Su puño se extendió y le arrancó el brazo. Ahora veamos cómo te ves realmente debajo de toda esa armadura. Los nudillos apretados se abalanzaron sobre ella, haciendo crujir el yelmo. Un ojo ámbar lo fulminó con la mirada desde dentro, enmarcado por un cabello oscuro. Sabía que esos no eran tus ojos. Una carcajada de alegría la recibió. Eran cuernos. ¿Cómo te llamas, espíritu maldito? 000. ¿Cómo te llamas, espíritu maldito? Eso realmente hizo que el grado especial se detuviera. Bien. Un respiro en la lucha era justo lo que necesitaba para distraerla. Ah, sí, podía distinguir que esta grado especial era una mujer bajo toda esa armadura. Le había llevado unos minutos, pero la voz lo delataba, y la fractura del caparazón confirmó aún más su teoría. Casi le dieron ganas de romper el resto para ver su verdadero aspecto, ¿sabes? Eso o tal vez crearle un cuerpo nuevo. La leyenda decía que algunas de las maldiciones más poderosas podían cambiar su apariencia. No pudo evitar preguntarse por qué ésta había elegido parecerse a algún tipo de monstruo del bosque. Era claramente un acto de intimidación por su parte. Pero no pudieron disimular su voz. Anami, dijo lentamente. Ha pasado muchísimo tiempo desde que alguien me preguntó eso. Lo sabía. Es muy inteligente después de todo. Anami, señaló el tocón que tenía a su lado. ¿Por qué no te sientas? La entidad frente a él vaciló levemente. ¿Tú, no vas a atacar de nuevo? ¿Por qué lo haría? Soy un espíritu maldito, respondió con voz áspera. Tú eres un hechicero de Jujutsu. Somos enemigos naturales. Ajá. Había dudado. Cualquier cosa era mejor que pelear aquí de verdad. Destrozarían los árboles aún más. ¿Quién lo decidió? Se golpeó el pecho con el pulgar. Creo que ya hemos tenido suficiente por hoy, ¿no? Y a pesar de cómo me llaman, no me considero un hechicero. Si acaso, me consideraría un sabio, ¿ah?
Rechinó los dientes con fuerza. Espero de corazón que tengas pruebas de esa afirmación, si no, tendré que matarte por ese insulto. Pisó fuerte y un bosque entero floreció instantáneamente tras él para reemplazar el que habían destruido. Redujo sus reservas brutalmente, pero valió la pena por la expresión de desconcierto en su rostro. Un instante de silencio se extendió entre ambos. Él le sonrió mientras una gota de sudor le corría por la frente. Esta sí que era una apuesta arriesgada. ¿Cómo te llamas, niña? Progreso. Mentalmente apretó el puño. Bueno, mucha gente me llama Naoya, pero tú. Sonrió. ¿Puedes llamarme Naruto?